Cuando amas a una persona, quieres lo mejor para esa persona. Comprendes que esa persona merece lo mejor de ti. Y por eso pones la mejor versión de ti mismo frente a alguien que está dispuesto a brillar en tus ojos. Coges fortaleza y pones todas tus habilidades y capacidades para dar lo mejor de ti mismo. Sacas de donde antes no tenías todo tu esmero en hacer que esa persona brille más que nunca. Por eso, cuando tienes la oportunidad de trabajar con el corazón en los detalles y comprendes qué tanto puede hacerte feliz, lo que realizas se transforma en una gran declaración de fortaleza, amor y pasión por lo que haces. La magia está en el detalle, la pasión en el brillo y el amor en la acción. Detail Park. Cuidamos de ti.
Hola, muy buenas amigos del automovilismo virtual. Bienvenidos a esta nueva retransmisión de la Road TV para esta fiesta de la Virtual Oval, la All Star. Y lo primero, saludar al hombre que lleva los mandos de la retransmisión en los estudios centrales de la Road TV, Manolo Rock. Ahí, Buenas ahí, tardes. sin escatimar nada. Buenas tardes, querido Huracán Fer, también conocido en estas lides como Huracán Lemon. Muy bien, muy contento de volver a estar aquí compartiendo cabina contigo. Y bueno, y sobre todo ante la gran carrera, el gran evento que nos espera hoy con, yo diría, los mejores espadas, o casi todos los mejores espadas de la Virtual Oval. Pilotazos, pilotazos para esta carrera All Star que sirve como fiesta mayor en lo que es esta organización. Sí, bueno, y recordar que para participar en esta carrera los pilotos han tenido que superar una serie ¿cómo se dice, Manolo? Una serie Sí, unos de... mínimos de requerimientos. Eso, unos requerimientos. Y entonces, Manolo, tú, a ver, dinos un poco Sí, vale. de qué se trata esto. Vale, sí, es no superar, porque realmente sería reunir, ¿no? Ser piloto de la VO para poder estar aquí requiere como mínimo pues cumplir con haber ganado una carrera en algún momento para la Virtual Oval con algún Stock Car o también tener 18 carreras como mínimo, haber participado en ellas y también el famoso índice de Fair Play tiene que ser menor de 1, es decir, muy importante porque sabes bien, Fer, que en la Virtual Oval se premia la velocidad, las victorias, pero también cuidan mucho las carreras en limpio, en verde, y entonces tienen también a modo de e-rating particular otro e-rating que valora la limpieza y que se llama Fair Play Índice. Ese es el tercer punto importante que debe reunir cualquier piloto de los que está hoy aquí en pista. Y añadir, bueno, que dentro de estos pilotos también tenemos 4 invitados muy especiales que no habían ganado ninguna victoria, pero vienen a ser rescatados para esta carrera, pues llamémoslos por el voto del fan, por ejemplo, ¿no? En plan todo muy yankee. Y estos pilotos son el Nano Flores, piloto bien conocido ya por la casa y por todos los seguidores de la Road TV, Johannes Mayer, Nadir, el que tiene un apellido complicado, pero es buen amigo también de nosotros, Nadir Ridderneck, le vamos a llamar Nadir a partir de ahora, del Rising Star Motorsport, y el otro es Marcus Plug, del X Extreme Motorsport. Es decir, que todos estos pilotos, estos 4 entran por el voto de fan y los demás por los méritos que mantienen ahí en lo que es la organización de la Virtual Oval. Más o menos creo que ha quedado claro, pero como tenemos ratito largo y tendido aquí en Texas, 125 vueltas, pues lo iremos comentando todo entre el Huracán Fer y este servidor que hoy se bautiza como Manolo Matau. Así que somos Lemon and Matau. Bueno, sí, y como comentas, tenemos rato para comentar todo lo que va a ser esta carrera, y al hilo de lo que están terminando ahora mismo la calificación, ya luego comentaremos, vamos a comentar ahora si quieres cómo ha quedado la quali. Ahora mismo. Entonces, si quieres, pues yo mismo voy. Sí, perfecto. Y ahora yo a los seguidores pues les voy a rescatar esa información de cómo ha quedado. Vamos a ver. Bueno, pues Ah, tenemos. sí, sí, comienza. Ahí los tienen también en Perdona, Manolo. pantalla. En la primera posición, Marian Hensel. Segunda posición para Ian Cornish. Tercero, Carsten Taylor. Perdón por la pronunciación si no es correcta. Cuarta posición para Jeroen Amena. Quinta posición para Mike Stichnike. Sexta posición para Nigel de Jong. Séptimo, Gabriel Storr. Octavo, Sebastian Samedown. Noveno, Johannes Mayer. Décimo, Matías Kraus. Onceavo, el Nano Flores.
12º Kevin Mains, posición 13 Aaron Pérez, 14 Doug Pickering, 15 Matías Koch, 16 Michael Kraflis, 17 Sven Lieberbeck, 18 Aaron Maspero, 19 Roland Bausch, 20 Daniel Adam, 21 Pablo Cortel, 22 Marcus Frus, 23 Thomas Nordel, 24 Marcus Vanguard, 25 Nadel Rinder Hertex, 26 Kevin Horsey, me quedo sin aire, y 27 Ives Kaiser. Prueba conseguida. He querido putear hasta el final a mi querido Fer y se ha tenido que largar la parrilla. Ahí tenéis la parrilla al completo, 27 pilotazos que pertenecen a la Virtual Oval. Saludamos a la gente que anda por ahí por el chat. Vemos que Pablo Cortel, que también está en pista del S2V, el equipo de Alfredo Marlo, nos ha tenido tiempo para pasar y darnos un saludito. También Caín Amer, Matt Joe, Sven, es decir, que ya hay gente por ahí, además gente que nos suena muchísimo de la Virtual Oval, pues saludando y preparándose para correr. Ahí, como habéis visto en pantalla, habéis tenido la parrilla y bueno, poquito, creo que ahora mismo está preparándose todo para el arranque. Ahí lo tenemos, ojito que ya están saliendo, Fer, esto se empieza a poner bonito. Vuelta de formación, veo un piloto que va a salir de boxes y bueno, uy, entonces no, tranquilidad. Pues eso ya sabes que tiene un nombre aquí. Si hay alguien, es verdad eso que me dices, Fer, si hay alguien ahí, claro que es verdad. Pues ahí tenemos nuestra mascota. Si os pensabais que durante estas vacaciones nos la habíamos comido a la parrilla, no, ahí tenemos también, según nos comenta Fer, que tenemos ya momento avestruz. Bueno, no, momento avestruz, no, táctica avestruz. Ahí tenemos la parrilla preparado para salir. Es el nano, es el Diego en Flores, claro, el piloto que está ahí. Muy bueno el nano, muy bueno. El nano, además, gracias a él hemos hecho esta bromita de la avestruz, así que dedicada a nuestro querido nano Flores, que esperemos que tenga mucha buena suerte hoy. Ahí vemos ya la formación, buen circuito, ¿no? Creo que este es de los que te gusta a ti, Texas, 1,5 millas, y bueno, vamos a ver qué nos deparan en estas 125 vueltas. Y espero que los chicos estén preparados para dar el hey-ho. Sí, gracias por recordármelo. Empezamos con nuestro hey, badá, con nuestro querido Hilario Cortel, que seguirá acompañándonos todo lo que queda de año en estas lanzadas. Pues ahí estamos, Hilario Cortel cumpliendo siempre como un jabato y lanzando todas las carreras de la Raw TV. Hoy aquí, carrera anual de All Race, All Star Race de la Virtual Oval con 27 pilotazos. Presencia española a cargo de Aarón Pérez para el Cherokee, equipo también que le tenemos mucho cariño, Pablo Cortel y, como no, el nano Flores, que también lo incluimos dentro de la fuerza hispana. Creo que no nos queda nadie más, pero luego, ojito, que tenemos muchísimos pilotos, que a los que le tenemos muchísimo cariño. A Jan Corny, Jeroen Anema, Johannes Mayer, Miguel de Jong, gente que conocemos ya de sobra. Matías Scott, es decir, que Aaron Maspero, Daniel Adam, como no, el eterno 27 que corre para el Racing Star Motorsport. Y nada, ahí están los chicos, muy buena salida, muy buena arrancada, y ya todos en fila de India, liderándolos Marianne Hensel del Wild Boy Motorsport. Bueno, y ahí está toda la parrilla en este inicio de carrera, luchando con mucha limpieza. Recordemos que aquí están parte de los pilotos más rápidos y parte de los pilotos más limpios de la Virtual Oval, que ya de por sí creo que podemos decir que es la competición de
NASCAR más limpia a nivel europeo. Digamos no más limpia. El mejor campeonato de oval de Europa se llama Virtual Oval, corriéndose en todas sus categorías, la A, la Cup, la B, Xfinity o las camionetas, la C. A eso no se puede silenciar y bueno, nosotros no nos cansamos de repetirlo. Por cierto, saludos a Caín Amer, no te entendemos, no podemos traducirte, pero bueno, la risita, creemos que te ha hecho gracia la salida musical de Hilario Cortés, así que un saludito y un pulgar para arriba para ti también. Y a Pablo Cortés, pues no lo queremos entretener mucho porque nos lleva de sintonía de fondo, así que Pablo, mucha suerte y deja el pabellón alto. Así que ahí está Pablo. A ver, vamos a lanzarle la cámara, ya lo que tenemos aquí, coche 86 en la posición 19. Ha recuperado 2 puestos de la salida, pero esto es muy larguísimo. Vamos a Si poner ya... parece... Sí, habla, Fer. No, te decía Manolo que si te parece vamos a empezar ya a dar algunos datos de lo que es esta carrera y creo yo que el dato más importante es quién gana la carrera. Bueno, pues quién gana la carrera. Ganará el piloto que llegue en la vuelta 125 en primera posición y, ojo, no haya cometido, o sea, no sea culpable de ninguna bandera amarilla. O sea, que no solo vale ir deprisa, sino que además hay que ir con cuidado. Sí, señor, es un detalle muy importante para que la gente que esté viendo ahora mismo la carrera no se sorprenda. Aparte de lo que comenta Fer, tendremos 5 stages. Uno en la vuelta 15, otro en la vuelta 35, otro en la 55, 75 y 110. ¿Para qué, Fer? Pues bueno, estos stages no tienen ninguna gratificación a nivel de puntuación ni nada por el estilo. Yo creo que es pues, simplemente para darnos un respiro a todos, sobre todo a los pilotos, claro está, y la organización pues que necesitará también un poco de tiempo en el caso de que haya habido alguna amarilla para revisarla y adjudicarla al piloto que haya tenido la responsabilidad en esa acción. Bueno, y yo añadiría a ese comentario bien acertado de mi querido Fer, que también estos 5 stages es para si la cosa se dispara mucho y se estira demasiado más de la cuenta, volverlos a agrupar, agitar el cóctel explosivo y que pueda haber fiesta durante la 125 vueltas, que al fin y al cabo es la carrera de todas las estrellas de la Virtual Oval, la carrera anual por excelencia, así que creemos que está bien planteado de que si se desmanda, porque aquí hay mucha bestia conduciendo, es decir, que estoy viendo ahora mismo. Vamos a recordar, por ejemplo, el soft que tiene esta carrera, ahí lo vamos a poner, y estamos hablando de un soft de 3800, es decir, no está nada mal, ¿no? Es decir, 3800 de soft no es moco de pavo, así que sí, no, Manolo, que como comentábamos, ¿no? Que un soft de 3800, pero además debemos de tener en cuenta de que hay pilotos en Virtual Oval que quizás tengan un IR más alto, pero que por no haber ganado una carrera durante la temporada o por haber tenido algún accidente de más o tal, no han podido entrar en esta carrera porque este soft es el habitual en el primer team, por decirlo de alguna manera, de seguramente cualquier carrera de la Virtual Oval. Sí, independientemente de los 27 pilotazos que hay aquí, si la gente se quiere dar una vuelta por la página de la Virtual Oval, puede ver el listado público de todos los pilotos oficiales de Virtual Oval, y es lo que dice Fer, hay un nivelón, tanto en la pista como fuera de ella. Aquí seguimos, se están portando bien los chicos de momento, por lo que estamos viendo. Graviel Store, vamos a ponerle cámara a Aarón Pérez de los Cherokee, el epico. Dime, Fer. Nada, que ya vamos a entrar en la última vuelta de este primer stage. Vámonos allá. Saltará una amarilla mandada por la organización, por el comisario. El comisario lanzará amarilla
y se pondrá todo el mundo en orden. De momento, muy limpia la carrera, ¿no? Bueno, a lo que estamos acostumbrados Sí, en sí. la Virtual Oval, muy bien. Vamos a poner nuestra torre, ya esa que yo sé que a ti te gusta tanto, que miras por nuestros seguidores y espectadores. Ya tenemos la torre nascareña a la izquierda para que la gente, aparte de nuestros comentarios, pues pueda ir viendo ahí cómo va la fiesta. Saludamos a Robert Smith, que está por ahí también por el canal, buen amigo. Y también sería un buen fichaje para Ramón All-Star Oval Spain. Oye, un Ramón All-Star también está bien, Y ¿eh? ahí Pero está bandera amarilla ahí tenemos el primer tenida, stake, ojo. el primer stage, esta Que bandera amarilla eso es, lanzada por los comisarios y eso el es. fin del primer stage. Que no cunda el Recordamos, pánico. recordamos a los amigos que siguen la retransmisión que son 3 juegos de neumáticos para toda la carrera, son 5 stages más el final. El depósito de combustible da para unas 62 vueltas, me parece que he visto antes. Ujú. Así es que veremos a nivel estratégico qué es lo que deciden hacer en estos stages y cómo dosifican los neumáticos de cara al final de la carrera. Mira, por cierto, comentando, mira, lanzo cámara para Nano Flores, que había utilizado la táctica del avestruz, el piloto del HB Sim Racing y Sport, el piloto argentino, 23 añitos le contempla, pilotazo que, por cierto, ha saltado también, creo que a la categoría Pro, al Split Pro esta temporada segunda, que ya arrancó con la clase B hace poquito, pero ahí lo tenemos en pantalla. Y puede ser, Fer, que no haya recuperado la vuelta, ¿o sí? Sí, están vueltas, Eh, ¿no? Es que... el Nano, Nano. si no está en vuelta, la recuperará ahora. A mí me sale con una vuelta menos. Bueno, ahora ya no. Es que claro, como se Vale, actualiza cuando está entrando gente. pasan por metas. Ojo, ojo que está entrando gente a voces, ¿eh? Mira, están saliendo ahora. Ha habido una buena y además ha habido algunos golpecillos por ahí que no sé. Voy a lanzar la repe, por ejemplo, uno que me pone del Nano. A ver. Nada. A ver si el panel de control engaña. Ahí tenemos Pregun- al Nano y pre- no. Preguntan en los comentarios de la retransmisión dónde está el Nano. Y bueno, recordamos que el Nano Flores salió de boxes Sí. y, y perdonar, ahora mismo En la última posición, posición me, 27, pues salió con la táctica me del sale, avestruz, pero sí está en la posición 27, Fer. sí, Y pero yo a mí creo que me lleva sale una con vuelta. una vuelta menos. Lógico, porque como la carrera ha sido tan limpia, han pasado y el grupo es muy poderoso y es normal que se haya descolgado. Y esta amarilla, me imagino que no hay Lucky 2 porque no ha sido eh, un ¿No ha accidente, sido ha sido accidente? eso, ¿eh? Entonces creo que sigue con su vuelta perdida. Ahí tiene la información de dónde está Flores, Robert. Robert también ha cambiado de split, por cierto. Está en el Pro. Que el otro día pasando cuentas, pues estaba así. Vamos A a mí me ver. parece que el fallo ha sido algo diferente porque está preguntando Neuen Flores por el canal de la host, por escrito, está preguntando, bueno, lo ha puesto en inglés, yo no sé mucho inglés, pero entiendo que lo que pone es que pregunta que por qué tiene una vuelta, que por qué hubo una vuelta por debajo, Porque yo creo que la ha perdido, ¿eh? por haber empezado desde el pit. Pues yo creo que cuando lo pregunta en el chat de la host es porque no lo han llegado a doblar y Pues no sé, yo creo que es difícil que se raye el contador de vueltas, ¿eh? Yo creo que ha no sido sé, eso, no sé, Fer. no sé, Yo no sé. sé. Y Pero ahora pregunta que si no hay Lucky Dog, que no sé. tampoco la quedó la lógica, ¿no? Es lo que hay que esperar. La quedó lo hemos comentado y sin tenerlo escrito en ningún lado. A mí la lógica me dice que si nadie fuerza una bandera amarilla, no puede haber la quedó. Otra cosa que hubiera incidente ahí en carrera. Así Pues que no lo sé de si en los states normalmente hay Lucky Dog o no, Manolo. no, yo Yo creo que no. en otros campeonatos sí que hemos tenido
Ya estamos discutiendo, ya No, empezamos no, yo no quiero a discutir relacionar. contigo. Ya, pues yo sí que quiero discutir, vamos a Yo ver. no quiero En otros discutir con campeonatos, Telemo. en el stage sí que tenemos la King. Pues yo creo que no, está mal hecho. Yo me fío más de la política de la Virtual Global y sus comisarios. Y a ver, ahora mismo sigue con la vuelta. Yo creo que ha sido eso, Fer. Bueno, vamos a ver, que está ahí el cochito ya preparado y sabes que ahora no le toca lanzar a nuestro querido Hilario, ahora le toca ya a todo un Ramón. Por ejemplo, este va dedicado a nuestro querido Ari, y va a ser Ramón Joy con su gato. Así que pescar, parejas de baile preparadas, van a disparar arriba Marianne Hensel. Oye, está aguantando el tirón ahí este piloto. Vamos a ver, que no se me escape, que no se me escape. Ahí va el pescar. Además he aprendido algo, creo que hasta que no vea el semáforo en verde yo en pantalla, no voy a sacar a mi querido Joey Ramones, no me coja una insolación aquí en Texas. Recordemos que esta amarilla que hay es amarilla forzada y que corresponde al primer stake de la carrera, ¿ok? Es decir, que no haya confusiones. Arriba Marianne Hensel y Jeroen Anema. Por cierto, comentar de Jeroen Anema, piloto del Albert Sport, fijaros en el siguiente, el 88, Mayes Naine, que también del Albert Sport, Motorsport, que lucen los colores ya al estilo ramoniano. Repiten, ahí van, vámonos, 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 vámonos. Ahora sí que ha cuadrado, ya sé dónde lanzar siempre a Joe o cuando lancemos en verde. Ahí van en paralelo, ahora sí que hay unos buenos paralelos. Van tirando. Uy, 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 ahí ya se está calentando un three-way. Se está calentando la cosa por arriba. Vamos a ver. Uy, buenos paralelos, ¿no, Fer? Sí, muy buenas peleas y con mucha limpieza. En este tipo de circuitos intermedios yo creo que es donde se ven este tipo de carreras, a mi gusto, más bonitas, donde es más fácil mantener un triguay en las curvas y bueno, aquí lo estamos viendo como varios triguay y adelantamientos en pista y, si no me equivoco, hasta la vuelta 35, correcto. Que es el siguiente stage. Sí, me voy a dar el gusto de subirme con el amigo Pablo Cortés. Mira, aquí voy de copiloto. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas, Pablo? Bien, ¿no? Ahí vemos, estamos ahora mismo en el coche del piloto del S2V, el piloto Pablo Cortés, el amigo de los Ramones, que está hoy defendiendo el pabellón hispano, él, Aarón Pérez y, como no, el Nano Flores también. Así que ahí lo tenemos, coche 86, siguiendo la estela de Michael Crafty del X Strength Motorsport. Por cierto, Michael, también conocido como Misha, piloto número 22, y la verdad que es como casi nuestro contacto en la Virtual Oval. Buen tipo, y que nos está echando también un cablecito en todo lo que va relacionado con retransmisiones, participaciones, de que un tío que está por la labor de apoyar el sim racing hispano. Así que ahí tenemos Pablo conduciendo, Pablo pilotazo, piloto de 3200 y pico de e-rating y encima asquerosamente limpio, 4.57, cuando yo tengo DSR 2 ahora peladito. Pero bueno, venga, suerte, Pablo, nos cambiamos, vamos a saltarlo con Misha Crafty, aquí lo tenemos. Y qué bonito se ve Fénix, la verdad, está muy guapo, muchos paralelos ahí delante, Misha aguantando el chaparrón. Y cogemos, vamos a buscar una cámara de exteriores y dime si quieres, que tienes algún favorito. Oye, por ejemplo, ¿te acuerdas del Galet Doug Pickering? ¿Qué estará haciendo? Está aquí perdido. ¿Te acuerdas que con su Ford? Míralo, ahí está. Pero, ¿dónde lo tenemos? A Doug Pickering. Ah, mira, está muy atrás, descolgado del grupo. Lleva delante a Thomas Norden, a Yves Keiser, al inglés Aaron Maspero, pero que es compañero también de equipo, From Raw Racing. Doug Pickering no es muy habitual verlo ahí. Aquí tenemos al Nano Flores, que está sufriendo, la verdad.
Ha habido un despiste, yo creo, ahí en el tema de la lanzada. Y bueno, a ver si se puede, que la carrera es larga, a ver si se puede meter en la salsa. Oye, vuelva a la carrera, a pelear, como él sabe. Aquí tenemos un bonito paralelo en la cabeza, Anema Steinke. Por cierto, ya ha habido cambio arriba en la cabeza. Marianne Hensel, que ha estado bastantes vueltas liderando, en esta vuelta 23 ya ocupa la posición quinta, sí, no miento, ya octava, perdón. Y bueno, también recordar a los amigos que esta carrera se rige por el reglamento habitual de Virtual Oval. Y, pues, por ejemplo, señalar que, entre otras cosas, las salidas, los pilotos tienen que esperar al semáforo verde para lanzar. Exacto. Así es que los que conozcáis el reglamento de la Virtual, esta carrera se disputa con el reglamento habitual. Y los que no, si alguno tiene alguna duda, que lo deje por ahí en los comentarios, ahora o después de la carrera, cuando la vean, y nosotros gustosamente responderemos cualquier duda. Lo que sepamos, y aprovechamos, pues, Robert, ya sabemos que tú sí que estás cualificado para correr, pero no cumplías esos mínimos que pedías. Pero oye, nos hubiese gustado tenerte aquí en la pista, por supuesto, pero bueno, yo creo que ya sabes cómo funciona esto, y para la próxima carrera seguramente que vamos a contar contigo. Y como no, oye, ¿quién está ahí en el canal? El chico más guapo de los Ramones Oval Spain, el bomboncito Evaristo desde las islas, afortunado y con una hora menos. Ahí lo tenemos, un saludito, Evaristo, y no te hemos podido esperar, porque como la carrera arrancaba a las 8, pues Fer y yo hemos puesto el contacto y para adelante que nos hemos ido. Aquí tenemos en pantalla al Cherokee Aarón Pérez, que hasta recuerdo que la temporada pasada corría para Take It Easy, algo así, un equipo que creo que ha tenido corto recorrido y ya no existe. Así que nos alegramos mucho que esté en Cherokee, porque es un equipo, pues bueno, de los simpáticos de la parrilla, y muy, como diríamos si fuéramos ciudades, un equipo hermanado con la orden. Así que aupa Cherokee, aupa los indios buenos. Matías Grau en la posición 10ª. Ahí lo tenemos, el piloto que lleva el Chevy, la bestia, el número 39 en la posición 10ª. Piloto alemán. Estoy mirando la tabla de la clasificación y un par de datos que me han llamado la atención. Uno es que el piloto Daniel Adam, que no había hecho tiempo en quali y ha salido desde la posición 20ª, lo tenemos ahora mismo en posición 3, o sea que ha remontado una gran cantidad de posiciones. 17 puestos, Daniel Adam, sí señor, del Rising Star Motorsport, pilotazo también. Recordemos que el otro día no tuvo muy buena suerte, el miércoles pasado arrancó la clase Xfinity, la B, y recuerdo que en la segunda vuelta se pegó un mamporrazo contra el muro y tuvo que abandonar la carretera. La desgracia de algunos es luego el beneficio y la alegría de otros, porque gracias a eso yo no quedé el último y quedé el penúltimo. Así que besitos, Daniel, y esta vez sí que deseamos que tengan mucha mejor suerte. Pero eso es verdad, pero así fue. Y otro piloto con una gran progresión y que está escuchando la retransmisión, Pablo Cortel, que tampoco hizo tiempo en la quali, largó desde la posición 21ª y lo tenemos ahora mismo también en la posición 10. Ahí está. Gran progresión de Pablo. 11 puestos que ha subido Pablo Cortés, que está ya en el top 10, ahí viéndola venir. Bueno, Pablo ya sabemos cómo se la gasta, sabemos que es un buen piloto y además un tipo serio en pista, y eso nos gusta. Bueno, en pista y creo que hasta en las redes. Y creo que, si no me equivoco, está de vacaciones por ahí, por el norte, porque he visto algún tuit y por eso yo pensaba que a lo mejor no corría. Le está siguiendo el piloto Matías Grau, 39. Y bueno, mira, ahora tenemos juntito a los dos españoles, Aarón Pérez y Pablo Cortés, porque justo donde vamos a ver si me voy con Aarón Pérez. Perdona, Manolo, te iba a comentar eso, ¿no? De que Aarón Pérez, que está ahora mismo delante de Pablo Cortés, también está haciendo una gran carrera en ese top 10, está ahora mismo en 9ª posición,
y largó desde la posición 13ª en la quali. Sí, 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 sí. Muy bueno. Así que vamos a ver cómo se ve esta camarita. Vamos a subirnos con él ahora. Vamos, ahí tenemos lo que sabes qué pasa. Siempre le meto el puro a Aarón cuando se pone ahí al Papa Clemente, tío, de foto. Y me desbarata todo. Mira, mira lo que pone, que es que yo no creo que sea él. A mí lo veo tan pequeñito y digo, es el Papa Clemente del Palmar de Troya, lo que pone ahí de foto. Así que bueno, ahora no estamos con el Papa Clemente, que ya estiró la pata hace un tiempo, pero ni tampoco estamos en el Palmar de Troya. Estamos en Texas y estamos en el coche de Aaron Pérez, piloto de Cherokee, y que luce el dorsal 131, posición 9ª, y en su estela, pues Pablo Cortés delante, Marianne Hensel, que hace un ratito que ha estado liderando la carrera y bueno, ya ha caído hasta esta posición 8ª, que tampoco está nada mal. Y de aquí a un momento creo que lo vamos a hacer luego, creo. Estamos ya llegando al stage, este segundo stage. Sí. Va a faltar ya una vuelta y ahora enseguida lanzarán la bandera amarilla y finalizará este segundo stage. Y aprovecharé, pues bueno, en ese stage en la vuelta 35, pues para hacer un repaso interno de todos los pilotos, y así no vamos dejando a nadie en el tintero. Yo voy viendo aquí la parrilla y es que la verdad que ya como llevamos un año y pico retransmitiendo, la verdad es que me suenan todos los nombres, tío. Es decir, de todas maneras, Manolo, ¿sí? una punta que es mejor que te esperes porque ahora si hacen ahora el stage va a ser un follón con las cámaras, porque va a haber gente que va a parar, gente que no, y se va a complicar el seguirlos a todos, ¿no? Vale, no, pues me gustan las complicaciones, pero te voy a hacer caso porque tienes razón. Vamos a buscar un momento más distendido. Ahora vamos a estar pendientes de esta. Ya se ha lanzado la bandera amarilla. Y bueno, solo puedo añadir una cosa aprovechando la bandera amarilla que se va. Volvemos a recordar para los que se incorporan: bandera amarilla de Stage, lanzada por el comisario de carrera. Vamos a recordar que la All Star Race se viene celebrando desde el año 2013. Ojito, ¿eh? Y los últimos 3 ganadores en el año 2020 fue Nigel de Jong, que lo tenemos en pista, el holandés. En el 2019 Ian Corney, el inglés, que también está en pista. En el año 2018 Gabriel Storr, que también está en pista. Es decir, que ojito que esto ya es un campeonato. En el 2016 Thomas Norden, que también anda por ahí. Quiero decir que esta All Star Race ya tiene mucha solera aquí en la Virtual Oval. También recordar a los amigos, para el que no conozca el dato, que Virtual Oval funciona haciendo este campeonato desde hace ya, Manolo, más de 10 años. 20 años están celebrando en el 2021, 20 años que estos chicos se dedican al tema del sim racing y sobre todo a la NASCAR virtual. Gracias a ese comentario tuyo, yo voy a poner ahí para cualquiera que sea nuevo aquí en el chat, pues bueno, dónde está la web oficial. Y, como no, visita súper recomendada para ver equipos, estadísticas, pilotos y cómo funciona. Y si, bueno, eres piloto tú de Sim Racing, te invitamos a que si no lo conoces, te apuntes, que es fácil, aún estás a tiempo de participar en la segunda temporada del 2021, en camionetas, en mulas o en bestias, donde más te gusta a ti. Bueno, camionetas, mulas y camaritos, en la clase B, Xfinity. Aprovechando ahora que estás poniendo enlaces, podías poner también el del mapa y los tiempos que. Venga, pues para es que la mira, gente. ¿cómo cuidas a la peña, tío? Es que, ¿cómo no te van a querer? Es si que solo tú estás llevas pendiente de muchas ello. cosas y yo sé que tengo que estar ahí Pues a al veces quite. para al quite. Exacto, Pues al quite. ahí tenéis lo que dice Huracán Fer, la tabla de tiempos en directo para si queréis entreteneros, y también, bueno, ya en plan lujo total, porque somos equipo pequeño y modesto, pero te damos todo lo que tenemos. Y la tabla y el mapa, que el mapa es muy divertido. De hecho, no hemos tenido ningún momento pescadilla, ¿eh? Es decir, que no hemos podido sacar a nuestra pescadilla maravilla de la pecera. Así que de momento, pues lo dejamos ahí, porque estas banderas de Stay
nos agrupa a todo el mundo inmediatamente y vuelve la salsa a Texas en esta All Star Race 2021 de la Virtual Oval. Mira, nos pregunta Pablo por el canal que en qué vuelta es el siguiente stage. 55. Vale, pues ya le has dado tú el dato, pues Sí. en la 55 tenemos el siguiente stage. Exacto, y tenemos la 55, luego iremos recordando, pero saltamos luego a la 75, que aún queda, a la 110, que aún queda, y el último stage será el definitivo, que decía aquel de la cosa, que será la vuelta 125, que es cuando se acabe esta super carrera, este evento especial de la Virtual Oval, que se celebra todos los años desde hace ya una porrada de tiempo. Ahí tenemos al Pescar, no me puedo Eh, olvidar de nada. los sponsors, quizás. O para el Mm, siguiente stage. sí, hoy Para no el siguiente, estoy. ¿no? A ver si los sponsors se estiran un poquito más. ¿Eh? Al siguiente, castigados, al Así siguiente que stage. bueno, podríamos, mira, ¿sabes a quién le vamos a dar el detalle? Ya que los, mira, sí, que nos va a dar tiempo antes que se agrupen, mira, ¿cómo que no? Ahí tenemos el mejor spotter en castellano, ¿cuál es? Ese que estás viendo ahí, Manatí Spotter, del amigo Ari Cejas, que hoy no lo tenemos aquí en cabina, está por ahí, bueno, hay que reconocer que es un chico muy, muy solicitado, pero bueno, nosotros sí que nos acordamos de él y ahí hemos puesto al Manatí Spotter. Así que volvemos al directo y bueno, ahora sí que están Y ahí. recordar que con el Manatí Spotter nunca tendréis dos carreras iguales. Eso me encanta, es un buen eslogan, ¿eh? Eso está súper chulo. Pues bueno, ahí tenemos. Vamos a ver cómo va la careja, cómo no. Oye, mira, curioso, curioso. Ian Corning no es ninguna novedad, pero Marianne Hensel ha vuelto arriba a la cabeza y detrás lleva la posición 3 compañero de equipo del Wild Boys Motorsport, pues a Roland Routh. Es decir que, y bueno, bueno, ojito, ojito, que aquí tenemos al señor Cortel en la posición cuarta, preparado a ver a quién acompaña en el baile, así al que hemos nombrado, ¿no? A Roland Routh. Así que bueno, ojito, que Pablo a lo tonto está subiendo, así que voy a preparar a mi amigo Joy Ramone. Silencio, emoción en Fénix. Hoy ahora no lo voy a poner gato, ahora voy a ponerlo con su pie de micro. Se va, se va. En cuanto vea el semáforo, sale él invocado. Desde la... Ahí lo tenemos. Y como no, hey hop, let's go, a cargo de los grandes. Ahí tenemos, ojo, 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 Pablo le ha ganado la tostada a Roland Routh. Ahí lo tenemos, el coche número 86. Por Y supuesto, sí, Manolo, si me permites, es que se da ahora una situación muy interesante y peligrosa al mismo tiempo, y es que han habido varios pilotos que no habían entrado a cambiar neumáticos. Exactamente tenemos ahora mismo a Jan Cornish, Marian Hessel y Pablo Cortel con 36 vueltas de neumático, Kevin Mays con 22, Malcolm Barward con 36 y luego ya vienen Jerona Mena, Nigel de Jong, Martin Stickett, Jonas Mayer, Gabriel Stoss con 2 vueltas de neumático y golpe y a la Ipronia. Amarilla, 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 vaya, esta sí amarilla. que es la primera. Dus Dus Pickering, Dus Pickering. Pickering, Sí, 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 Dus sí. Pickering. Vamos a ver qué ha pasado. Vamos a mandar nuestro dron. Pero es verdad, Dus Pickering que iba por atrás. Vamos a ver si lo podemos ver. Vamos a ver, ahí lo tenemos. Golpe. Ahí, ahí, ahí. Pum, se ha dado con otro piloto. Ahí tenemos al galés. Vamos a ver si tenemos otra imagen desde otra cámara, si te parece, desde el Blink. Volvemos, Dus Pickering, aquí lo tenemos, porque hace un paralelo con alguien. Ahí lo tenemos, que se va de rositas. Pues ahí lo tenemos, lo que ha sucedido. Un golpe, para... además ha sido un golpe un poco extraño, la verdad. Ahí tenemos. Volvemos al directo. Y bueno,
Mala suerte para el piloto galés. La verdad es que no sé con quién ha golpeado, con quién ha sido el otro. No, no ha cogido la repetición muy bien la No. acción y no sé muy bien qué es lo que ha pasado, pero bueno. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa, pero es que no quiero trastear demasiado. Estábamos comentando justamente eso, la diferencia de neumáticos que habían entre varios pilotos, que siempre es algo que hace que los pilotos de atrás vengan con más velocidad y sea más fácil el que haya una bandera amarilla. Y no sé si habrá tenido algo que ver esa circunstancia en el accidente. Pues, pues Además, es que veo que el contacto se produce abajo sí, sí. en el apron ya, entonces, no sé, supongo que habrá habido un contacto previo. Ahí está. Perdonad, es que yo lo estoy viendo con delay el canal de YouTube y Sí, bueno, ahí hemos visto que efectivamente el contacto había sido previo en la entrada de la curva. sí. Y no, lo que no he localizado al coche, empezaba por 9, pero no sé quién ha sido el que ha tenido el incidente. Es un coche blanco y negro, vamos a verlo en un momento, porque era blanco y negro, 92, 94, 90, a ver, cámara de cerca, en esta amarilla sí que ha sido incidente de carrera y que coste, es el primer incidente que hay. Es decir, este coche es el que ha tenido el incidente. Matías Cot, aquí lo tenemos en pantalla, que está entrando ahora a boxes, a su cajón. El coche 90 es el que ha tenido el incidente con el galés Dude Pickering. Así que bueno, ahí lo tenemos, sale y aquí paz y allá gloria, ¿no? Como dicen. Si volvemos al directo, Vamos a ver si ahora con reglamento normal en la mano el Nano Flores recupera esa vuelta que tenía ah, perdida a través del Lucky Dog, que vamos a estaría verlo. muy bien. Está saliendo ahora de... A ver, el Nano Vamos a Flores, salir. Ahí lo pero tenemos. ha entrado en boxes, entonces no ha tenido Lucky Dog. Ahora lo vemos. Pues vaya disgusto de carrera si no hay Lucky 2, porque está, a ver. No entiendo. Vamos a verlo, vamos a verlo. Se está incorporando ahora. Somos más o menos... No acabo de entenderlo, pero bueno, no sé. Bueno, pero hay una reglamentación, algunos puntos los desconocemos, pero peor están en televisión española haciendo las Olimpiadas en Tokio, que esta mañana estaban intentando explicar el funcionamiento de la gimnasia rítmica y no se ponían de acuerdo entre cuatro sobre cómo era la puntuación. Así que nosotros que nos dedicamos por afición a esto, pues estamos liberados de cualquier carga. Así que bueno, ahí tenemos esta imagen dedicada al Nano Flores. Por lo que vemos y entendemos, no hay Lucky 2 y va a seguir. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Creo. Ay, no. Sigue con Si la entra en vuelta. boxes, A si ver, a entra en ver. boxes no puede ser que haya. Si no cae. Nada, no, no, No puede sigue. haber tenido la Lucky Dog porque ha entrado en boxes, entonces no. No, pero voy No siguiendo a sé. ver qué sucede con Ahí él. está con una vuelta perdida. Esperemos que en un momento u otro pueda recuperarla, porque desde luego es una lástima el que no la haya podido recuperar todavía. Y Bueno, bueno, pues pero, ahí estamos, vuelta a 36. Recordamos que a las 36 no, 37. Recordamos que a las 55 será el próximo stage. bueno, Y y espera, y digamos que, por ejemplo, los dos involucrados, ya aunque remonten el Pisuerga, no pueden ganar la carrera. Es decir, que ni dos Pickering. no sé si los dos involucrados o el culpable, Algo, porque no lo sé. de momento creo que lo tienen mal los dos. Pero bueno, vámonos para la cabeza. Ya hay un lindo paralelo. Saquemos esta cámara. Vamos a este. Se ha ido el pescar. Yo voy a buscar a mi amigo Joe. Lo ponemos aquí. Lanzamos nuestro Hey Ho. Let's go.
y la carrera vuelve a la normalidad. Tirando el inglés Ian Cornish, Marian Hessel, oye, está dando batalla este piloto. Luego Pablo Cortel ahí en la posición 3 peleándose. Le sigue Kelvin Mays, que empieza a aparecer por arriba. Nigel de Jong, el holandés, seguido de su compatriota Anema, posición quinta, sexta. Y bueno, mira, qué hilera de paralelos, tirando todos detrás de Ian Cornish, que es un auténtico diablo aquí en la NASCAR. Pilotazo. Sí, nos comenta Robert en el canal, en comentarios, que qué raro Sí, que normalmente pero habría sido el Nano Lucky Dog, y sí, efectivamente es una situación pero que como no entendemos y no sabemos qué es lo que ha sucedido. vale, pero yo quiero romper una lanza, es decir, que me imagino que la organización pone una regla y en cada carrera hay una regla, y posiblemente, a lo mejor, para mi gusto, el error de mi querido Nano Flores ha sido salir desde boxe en una carrera de All Star. A mí lo único que se me ocurre es que quizás en el momento del accidente haya tocado muro o bajado al apron, que le haya marcado el simulador un por uno o lo que sea, y por ese motivo no lo haya dado el Lucky Dog. Ese sería el motivo en circunstancias normales, porque si la carrera se rige por el reglamento habitual de la Virtual Oval, si no ha tenido ningún incidente, debería haber tenido el Lucky Dog. De momento sabemos que no ha habido Lucky Dog. Así que ya lo sabemos para la próxima All Star Race, que no hay Lucky Dog por lo menos hasta la vuelta 41. Así que volvamos a la carrera. Ahí tenemos en pantalla a Daniel Adam de Rising Star Motorsport. Le sigue Kelvin Mays, Gabriel Stoll, Pablo Cortés. Y mira, yo sí que ahora voy a hacer una que se vean las pinturas, la gente que se le ocurra un poco. Me voy a la cabeza, cambio la cámara para ponerla bonita, que es la de morro, que le llamo yo, rea, esta, y así la gente puede ir disfrutando. Aquí tenemos al holandés Anema, que lidera ahora mismo la carrera. Le sigue Ian Cornish, el inglés, Daniel Adam, alemán él, Marian Hensel, otro alemán. Así vamos viendo pinturas. Kelvin May con del Wonderwall, Gabriel Stoll, aquí lo tenemos, ganador, como dijimos, en la 2018 de esta carrera, de la All Star Race. Pablo Cortés con el 86, que me lleva de pintura Pablo. A ver, Racing corre para el señor, por lo que estoy viendo. Así que muy bien. Matías Kraus, el coche 39. Sebastián Samedow, aquí lo tenemos, fuego. Johannes Mayer, Tom Designs. Recordemos que esta marca es la que da nombre a la clase Pro de camionetas, justo Tom Designs, así que le dedicamos esta pequeña tomita para él y la marca. Luego le sigue Marcus Baumgart, que también ha subido al Split Pro, y el año pasado le retransmitimos muchas carreras, pero este no lo vamos a ver en el Split segundo. Nigel de Jong, el holandés, pilotazo, From Racing, aquí lo tenemos. Mike Steinecke, que creo que también ha sido ganador alguna vez, tiempo mucho más atrás. Aarón Pérez, coche verde y negro. Cherokee, debería llevar los colores del Cherokee. Misha Krasid, X Extreme Motorsport. Roland Routh, bonitos. Mira quién lleva un skin de los Kiss, sí señor. Marcus Plug, buena cerveza. Sven Lindberger, que creo que es el Sven que nos ha saludado antes. Nadir, otro buen amigo. Kevin Olti, pilotazo también. Matías Scott, el hombre que ha tenido el incidente con Doug Pickering. No sabemos de quién ha sido la curva, tampoco la vamos a analizar, eso que lo gestionen los comisarios. A Ron Maspero, el otro inglés del Front Row Racing. Recordemos que el Front Row Racing es una pasada de equipo y que tiene una serie de pilotos aquí en la Virtual Oval que quitan el hipo. Thomas Norden, equipo nuevo para él, los Renegados, Renegade Motorsport, este equipo es nuevo esta temporada. Yves Kaiser, Hopla Racing, ya veterano, y ya caemos con Doug Pickering,
Carsten Tail del Wonderbolt y, como no, nuestro querido Nano Flores, que mira, ya le vienen por detrás otra vez a doblar, por lo que estoy viendo, ¿eh? A ver, vamos a aguantarle la camarita, la sacamos aquí, lo vemos, pero creo que ya lleva, sí, lo que se ve allí en su estela atrás es Ian Cornish tirando para arriba, que ya ha abierto cierto hueco, creo, si no me equivoco. No, es Anema el que está tirando. Coche 96, Chevy 96, Bestia 96. Le sigue Daniel Adam, Gabriel Storr. Ya han abierto, ya se ha estirado un poquito esto, ¿eh? Hoy, pues creo que sí que tengo que meter dentro de un momento la mano en la pecera para coger a la pescadilla maravilla. Bueno, Sí. como era normal, los pilotos que tienen más vueltas de neumáticos, pues ahora mismo están pasando por un poco de dificultades. Tanto Ryan Cornish como Pablo Cortel como Mike Sticky tienen ya 49 vueltas de neumáticos. Ahora en la 55 en el stage ya supongo que entrarán a cambiar neumáticos y los veremos pelear otra vez hacia arriba. Sí, vamos a ver, es verdad que viene el stay ahora dentro de 5 vueltas, estamos en las 50 y vamos a ver si es suficiente para que no cojan a Nano Flores. Ya lo tiene muy cerquita, vamos a mantener la cámara aquí con el líder, con Jeroen Anema, perdón, el piloto holandés del Albrecht Motorsport, y vamos a ver porque qué llega antes, si el stay o la cogida, el momento pescadilla. Cualquier cosa de los dos nos va a hacer entrar en movimiento. Saludos, como no, a Jesús Juan Menéndez, el hombre más serio de la Xfinity, el hombre que más cuida al camarito y que, bueno, debería ser alemán, porque sota, caballo y rey. Yo mi carrerita como más de 4 no corro, porque así lo marca mi religión. Y es increíble, no se le puede llevar al huerto y decirle, venga, apúntate, que no. Ahí es muy comedido. Así que un saludito muy cariñoso para mi querido Jesús Juan Menéndez, que ahí lo tenemos, compañero en los Ramones Oval Spain, compañero y hermano. Y bueno, vamos a ver. ¿Qué hay? Biconazo, que está por ahí. Antes lo has comentado tú, ¿no? Lo de... A ver, Bicone. Pregunta al Papa Clemente que cuándo son los steaks, que no me entero. Pero bueno, eso ya se fue el rato y ahora ya lo hemos dicho como... En la 55 tenemos ahora... Sí, pero es que la ya pregunta era un poquito llegando atrás. ya. Vale, y no cogen... ¿Ha habido un momento de pescadilla? No. Vamos a ver, que yo ya tengo la mano aquí en el botón. Es decir, preparado para la pesca. Además, se me está escurriendo, estoy metiendo la mano en la pecera y va que se escurre. Mira lo que dice Jesús, que no lo llevamos por la calle del pecado. No, para eso, mira, te voy a poner el coche de Pablo Cortel, que pone corriendo para Cristo. Nosotros igual, nosotros no te llevamos por la calle de ningún pecado, sin vergüenza. Vamos a ver, Anema, ahí tenemos, nos vamos a la 54, oye, y no va a haber por muy poquito, míralo, ahí tenemos al Nano Flores y que se ha revelado y que no va a haber momento pescadilla. Así que nada, ahora a punto yo creo casi de que salga la bandera amarilla. Ahí tenemos a Anema tirando, ha abierto brecha, Daniel Adam en la segunda posición. Sí. A ver, estamos en la vuelta 55, no ha saltado la amarilla. Ahora, vale. Ahora. Perfección alemana. Perfección alemana. Cuarta amarilla. ¿Somos alemanes o no somos alemanes? Tres. Reglamento Vamos. la mano, 55, amarilla. Que coste, esta bandera amarilla es stake. El stake que estaba pactado para hacerse en la vuelta 55, lanzada por el administrador de carrera. Así que no cunda el pánico, no ha habido sangre, no ha habido violencia más atrás y todos los chicos se están portando, pero que muy bien. Llevamos 55 vueltas y solo ha habido una amarilla y además, oye,
una amarilla de esas de mal gusto, no se tenía ni que haber sacado, porque la verdad que ha sido un chapa chapa de esos picante que le gustan al señor Olivares, y bueno, la verdad que se ha quedado un poquito vuelto para arriba mirando para Cuenca el amigo Doug Pickering, pero bueno, que no ha sido nada violento, la verdad. Ahí vemos piloto entrando a pit. Y no están entrando todos, han entrado Daniel Adam, Stor, Corny, Pablo, ahí lo tenemos, también ha entrado. Bueno, sí, yo creo que sí, que sí, que sí, que sí. Oye, y mi pregunta es, si entra todo el mundo, ¿no puede recuperar vuelta el nano Si entran queda- todos, sí. Claro, quedándose? sí. A ver, Pero es que ahora yo creo que no van a entrar todos porque hay pilotos que están a ver, en diferentes estrategias. Y el vamos. que sí que va a parar seguro en pits soy yo, que me voy unos minutos y vengo ahora enseguida. Si quieres poner publicidad o algo, Muy yo ahora bien. luego vengo. Hasta ahora. Venga, perfecto, hasta luego, Lucas. Pues en este momento donde mi querido Huracán Lemon abandona la cabina por la ventana tratando con una cuerda, pero él ha prometido volver. Vemos que se están volviendo a agrupar. Pescar, estamos en la carrera All Star 2021 de la Virtual Oval, carrera evento súper especial en Texas, una carrera que se hace una vez al año, donde corren los mejores pilotos, por lo menos los que reúnen los requisitos mínimos que pide la Virtual Oval para entrar en este evento tan especial, y que le da como lustre a esta organización que tanto queremos y que tanto respetamos. Así que la Raw TV, una vez más, ofreciéndote el mejor oval europeo, con grandes pilotos, y con presencia española a cargo de Pablo Cortel y de Aarón Pérez. Y también lo consideramos también del poder hispano al Nano Flores. Así que tenemos tres, y deciros que podían haber habido otros pilotos que reunían los requisitos para estar en pista, como David Zapata podía haber estado en esta carrera, también Marco Pereira podía haber estado en esta carrera. Estoy dando nombres españoles, y el otro que podía haber estado, Juan Aragones. Es decir, que podrían haber habido en pista unos 5 pilotos, pero vamos, con Pablo Cortés y Aarón Pérez, pues tenemos una presencia más que decente y destacada. Así que vamos a ver, Pescar ahí colocando a los chicos, Anema Kraus, pareja de baile arriba, Mace Stenicki, segunda pareja, y luego mira, Aarón Pérez, que aquí lo tenemos, que hará pareja de baile con Micha Krasi. Así que vamos a ver, de momento en fila india, vamos a ver cómo va la cosa, vamos presentando pilotos. Aquí tenemos a Doug Pickering. La verdad es que volvemos a recordar, para que no estéis, esto es parada de stage, es decir, del que era correspondía a la vuelta 55, lo lanza el comisario de carrera, y aún nos queda en la vuelta 75 otra parada, otro stage, y en la otro reagrupamiento del pelotón, y en la vuelta 110. Así que aquí todavía quedan muchas cosas por decir. Y estamos muy pendientes del Nano Flores, porque la verdad que ha sido una pena que se haya descolgado, pero ahí sigue aguantando y dando la cara. Aquí lo tenemos, está entrando otra vez, no sé, a ver si lo podemos preguntar luego algo. Ya los tenemos de 2 en 2. Volveremos a preparar, esta vez vamos a sacar a Johnny Ramones, vamos a dejar descansar a Joy, y sacamos a Johnny Ramone, que está muy baguete últimamente, y será él el que lance esta bandera verde correspondiente pues al 1, 2, 3, al tercer stage. Ahí van de 2 en 2, paralelos. Johnny ya me ha dicho que está bajando, se ha cruzado con Fer en el baño y ha dicho, ya Fer, Huracán, nada, ya voy con la bandera allí a lanzar a Texas esta relanzada de la All Star Race.
Ya lo vemos. Pacecar tirando, se aparta. Veo como trepa al atril Johnny, y ahí estamos. Y ya volvemos a lanzar en Texas, vuelta 56, Anema, Mace, Pérez, Kraus, Stenicki, Flutz, Crazy, Maspero, Adam, Cornish, Lidberger. Ahí están tirando arriba los 11 primeros. Ahora esto va a haber salsita, y conforme nos vayamos aproximando para el final, yo creo que se la va a jugar. Recordemos que el reglamento impide ganar al que cometa cualquier tropelía en la pista. Es decir, cualquiera que comete una bandera amarilla, un golpe mal dado, por muy arriba que quede arriba, no va a poder ganar la carrera. Así que la gente se lo tiene que pensar, tiene que estar pilotando ahí a buenas velocidades, pero también siendo muy consciente de que cualquier pequeño incidente que provoque significará su caos técnico en la carrera del año de la Virtual Oval. Así que vamos a ver, Anema está haciendo buena carrera, Mace, y aquí tenemos al Cherokee Pérez en la cuarta posición, le acaba de adelantar Kraus, y vamos a buscar a nuestro amigo Pablo. Pablo está ahí en fila india, le está atacando el 111. El 111, ¿quién es? Oiga, usted cálmese, no me achuche a Pablo Cortel de esa manera. Vamos a ver, Pablo ahí, muy bien, por dentro, buenos paralelos. Vamos a dejar la cámara, que se está poniendo la cosa calentita y picantona. Ahí tenemos a Pablo Cortel, bien. Vámonos. Seguimos con la situación de que... ¡Hombre, qué susto! ¡Me has dado! De que los pilotos que están ahora mismo en cabeza están con más vueltas de neumático. Y aprovecho la coyuntura para mandar un saludo a otro amigo de Ramones, a Jalverillo. Hola, Jalverillo. Team Mazinger, sí señor, Team Mazinger. Exacto, el equipo de querido Jalverillo. Yo también me uno al saludo de Huracán Fer, y recordemos que también Jalverillo es piloto de la Virtual Oval, y lo veremos en algunas retransmisiones de la Road TV. Vuelta 60 en Texas, y ahí la cosa se está poniendo animada. Mira, seguimos aún con Pablo Cortel, y hay bonitos movimientos. La cosa se está poniendo calentita en la vuelta 60, número que me encanta. Año de nacimiento, y dorsal de coche. Así que, ojo, mira, que está Pablo Cortel dándose ahí con Daniel Adam. Buena. Mira, le gana el interior. Pablo cambió neumáticos, está ahora mismo con 6 vueltas de neumáticos, y casi todos los pilotos que tiene por delante, exceptuando a Marian Hensel, están con más vueltas de neumáticos que él. Por lo tanto, parece que va a estar subiendo posiciones y divirtiéndose en estos momentos de la carrera. Pues sí, un señor. saludo también para Francisco Javier Sánchez López, que está en el canal. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, y Francisco Javier. Momento así de canal serio, ¿no? Para ponernos serios, como hacen los canales, y decirle a todo el mundo que si no está suscrito, que se suscriba al canal y que le dé a la campanita, para que cuando la Road TV retransmita una carrera les avise y puedan verla. Bueno, y ahí estamos, Huracán Lemon y Manolo Matau. Y este pequeño momento se lo dedicamos pues a otro buen amigo, el señor Gutiérrez, Emilio Gutiérrez, que vamos, este sí que es un caster. Nosotros somos caster, ¿no? El de la caballería, el de caster y el séptimo de caballería. Pero Emilio Gutiérrez, buen amigo, buen caster, buen piloto, y que sea de buena tinta, que también está metido aquí en la Virtual Oval esta temporada. Así que sí, Emilio va a correr. No me acuerdo muy bien, por el otro día picando los nombres para acá lo localicé. Además me presentó algún coche por privado que me gustó, ha pintado muy guapo la camioneta, y no me acuerdo si estabas en alguna más, ya no lo dirás, pero en la camioneta seguro. Pero me da que te leí también la A o en la B, en una de las dos, creo que en la A. Así que si es en la A, te veremos aquí en la Road TV, porque tenemos también 3 pilotos nosotros corriendo ahí.
Uno de ellos, este que calza y viste aquí al lado, el señor Huracán Fer, conocido aquí como Huracán Lemon. Vamos, volvamos a Texas. El After Ego, el After Ego. Claro que sí, hombre, en la Raw TV no podemos tener a Huracán Fer porque es piloto profesional de Ramoneo Bar. Entonces, ¿qué ocurre? Pues la Raw TV tiene que contratar, pues ya está, tiene contratado a Huracán Lemon. Tío, me encanta Huracán Lemon. Es que Huracán Fer ya con la nómina de piloto me parece que estaba en las Bahamas de vacaciones. Supongo que vendrá para la carrera de Watkins Green. Esperemos. Mira, confirma Emilio que va a estar en las camionetas y en la A. Pues vale, la A, garantizado que todos los domingos habrá cámaras de la Raw TV desplazadas para retransmitir. Y bueno, va a estar divertido porque creo que hay buena presencia hispana. Nosotros, a quienes tenemos en la, aparte de Huracán Fer, en la A tenemos además a Adrián Spiri, que es Adrián San José Arenas, y como no, al Sensei Moratalla. Es decir, 3 pilotos más. Bueno, todos los amigos que estáis apuntados. Volvemos a Texas con la All Star Race de la Virtual Oval, la All Star Race 2021. Vamos a ver, Marian Hensel, oye, otra vez se ha puesto ahí arriba y ha abierto un hueco con Anema de 1.35, así que ahí va el coche 99 del Wild Boys Motorsport tirando millas, piloto alemán, y detrás Anema intentando seguir la estela, el señor Corcel ya haciendo, imponiendo el criterio que comentaba antes Fer, de ruedas nuevas, calzados nuevos. Aquí lo tenemos en la tercera posición, siguiéndole muy de cerca el piloto alemán que corre con un Ford Mustang, que es otro que es Sebastián Samedow. Ahí los tenemos, muy estiraditos. Oye, y ahora sí, espera, hagamos eso, porque me gusta lo de la camarita interior. Claro. Pero para que se vea a la peña qué casco lleva, si se lo ha currado. Claro. Sé que ese momento le gusta a la peña. Entonces, si ocurre algo, tú me avisas. Vamos a empezar por aquí, por la cabeza. María Ángel. Momento pasarela. Momentos Cibeles. Así que, oye, es que hay que respetar a esa gente que se curra las pinturas, los cascos, los monos. Pues oye, que la gente lo disfruta aquí. Venga, yo voy pasando y si ocurre algo me avisas y saco la cámara inmediatamente. Hansel, Anema. Mira, este color le encanta al Sensei Moratalla. Pablo Cortel con el color púrpura cardenalicio y un casco celeste. No sé si es lo que nos da Trading Paint o es lo que vemos aquí, Pablo. Ya hablaremos de esa equipación. Sebastián Sanendao, ahí lo tenemos. Kelvin Mays, Daniel Adam, aquí sí que vemos a alguien que cuida su equipación, su casco, su mono. Mike Steinek, también equipado. Matías Kraus, Baumgart. Este momento pasarela es muy habitual en la Raw TV. Aaron Maspero, el inglés del Front Row Racing. Aquí tenemos al Cherokee Aaron Pérez, bonito mono. Gabriel Store, otra persona que cuida su equipación. Ahí lo tenemos en pantalla. Ian Cornish, el inglés. Nadir, Nigel de Jong, Roland Rauch, que no se diga que no le damos cariñito a todos. Sven Lindberger, amarillo canarión. Micha Kraksit, ahí lo tenemos, casco con los colores de la bandera alemana y mono blanco. Marcus Flug, compañero de equipo de Micha, X Strength Motorsport. El galés Doug Pickering, que le encanta que digamos galés y no inglés. Kevin Orti, aquí lo tenemos. Yves Kaiser, habitual también de las retransmisiones de la temporada pasada. Matías Scott, Carsten Taylor, Johannes Mayer, corre conmigo en la B, un saludito especial. Tío Ducado en pista y fuera de ella. Tomás Norden, el dorsal 51, y que como decíamos antes, estrena equipo. Renegade Motorsport, Renegados, lo traducimos al español. Y cierra en la fiesta el amigo Nano Flores del HB Sim Racing eSport, que lo está pasando mal, la verdad. Lleva 74 vueltas, pues con una pérdida desde que salió. Así que creo que han quedado suficientemente presentados todos
Fer, creo que esto le gusta a la peña y sobre todo a los diseñadores. Y volvemos a la cabeza. Cámara exterior y ahí tenemos a Marian Hensel, Wild Boy Motorsport, liderando la carrera y abriendo brecha con Anema 1.58 y 2 sobre Pablo Cortel, que está en la tercera posición. Aquí lo tenemos. Sí, Manolo. Sí, para adelante. No, Manolo, nada, si quieres un pequeño... Mira, amarilla. Vaya. Ya me estaba Allá. yo Buscando. Ya estaba yo buscando un culpable. No, señor, es el stage. ¡Qué susto! Ya, es que yo cuando me salta la amarilla... ¿Sabes qué pasa? He ido al panel. Estaba pisando el freno ya. No, he ido al panel de control y no veo nada, veo bandera amarilla y yo ya me había perdido. Vale, pues como dice Fer. No, mira, es que iba a comentar y ya está. Vale, ok. Lo que son los compañeros hispanoamericanos actualmente en carrera, las posiciones. El Nano Flores lo tenemos con una vuelta perdida. No sabemos si a lo largo de la carrera va a poder recuperarla a través de un Lucky Dog o algo. Sí. Parece que hasta el momento que no. Y luego tenemos de abajo hacia arriba a... Ahí, ¿dónde está? Ha parado. Aaron Pérez ha parado en boxes, sí, porque estaba más arriba, pero ahora está en la posición 16. Vale, está parando ahora, está entrando aquí en directo, lo estamos viendo, perfecto, sigue. Y el otro que te falta. Y el otro que nos falta es Pablo Cortel, que lo tenemos ahí en la tercera posición. Ahora ha estado divirtiéndose porque llevaba mejores neumáticos, pero ahora le va a tocar sufrir un poco porque, claro, no creo que haya entrado. A ver, o sí, por un momento. ¿Ha parado o no ha parado? Vamos a ver, usted siga el directo y no se me vaya sí, a los pero delays que me vuelve loco. Pablo Cortel, espera, es que se está liando la cosa. Es que como hasta que no pasan por meta, no se me actualiza, pues hay veces que me vuelvo un poco tarumba. Pero ahora que sí que ya lo tengo actualizado, tenemos a Pablo Cortel en cuarta posición con 20 vueltas en los neumáticos, en tercera posición. También en la misma estrategia de neumáticos están Marian Hensel, Sebastian Samidon, Daniel Adam, Gabriel Storch, Nadir Ridesnesken, Caster Taylor y Johannes Meyer. Vale. Esos son los que están ahora mismo arriba, con 20 vueltas de neumáticos, y les van a venir por detrás todos los que han cambiado neumáticos, que son todos los demás. Vale, pero que coste, Pablo Cortel está en la segunda posición y Hensel en la primera. Perdonar, ha ido como van cambiando, ¿sabes? Pues, pero vamos. Aclaremos que como la parada esté y entra gente y tal, el panel de tiempo se vuelve loco y empieza a recolocar la parrilla. Eso es, entonces empieza a volverse loco, hasta que se queda ajustado. Así que ahora mismo, si te das cuenta, a mí se me está ajustando ahora el panel. Sí, y a mí me pasa igual, que es que... Va loco perdido, así que vosotros quedaros pendientes de las imágenes, que los cámaras son los únicos que no van tocados aquí ahora mismo. Entonces, lo que te dé la cámara, lo que te estamos dando desde Raw TV, es lo que pasa. Vemos a Pablo Cortel en la posición 2 y abriendo la carrera Marian Hensel. Así que eso es lo que sucede. Pero estos pequeños intervalos que tenemos nosotros de locura colectiva es que se actualiza, empieza a caer, pero, ¿sabes? A peso todo. Unos entrando, otros saliendo, otros quedándose. Y entonces, bueno, hasta que no se pone todo el mundo como está ahora, todo el mundo agrupadito, no podemos dar. Ahora sí que lo que estáis viendo en pantalla es correcto. En la torre Nascar a la izquierda, la vuelta 75. Hensel, Cortel, Sandow, Adam, Storr, Ridemknecht, Mayer, Kraus, Anema y Steneke. Eso es el top 10 ahora mismo aquí en Texas. Y ojo, un detalle, ya están de nuevo agrupados. Está siendo curioso que cada vez que van a doblar, que vamos a tener el momento pescadilla y está cerca la cabeza del Nano Flores,
¡pum! Llegamos al stage. Ya me he dado cuenta que las dos anteriores estaban ya casi a punto de casarlo y yo ya con la pescadilla maravilla en la mano, pero ha sido imposible. Volvamos a la carrera, ya están de 2 en 2. Decir que la temperatura en pistas de 28 grados, parece que no va a llover hoy y es una temperatura igual sí, no lo sé. No. Yo creo que no. Por mucho que se empeñe y Racing en meter la lluvia, no va a llover aquí. Porque si llueve no hay NASCAR. Nosotros en la lluvia para los de Roa, que les gustan esas cosas. Nosotros solo corremos en seco. Bueno, es que ojito. Las gotitas en el cristal. Bueno, eso. A la salida. Venga. Esta vez le toca a Joey y su gato, su mascota. Ya lo tengo aquí localizado. Joey Ramone preparado con la bandera verde para lanzar este stage, que es el de la vuelta 75. Recordemos que no es amarilla de incidente. Estamos en el stage 75, ya nos quedaría el de la vuelta 110 y luego ya nos vamos de cabeza a la final, en la vuelta 125, que sería un stage, pero un stage final y definitivo. Ya se va el pace car, ya veo subir a la tría Joey con su gato y ahí van de 2 en 2 todas las parejas de baile en la All Star Race 2021. Aquí lo tenemos. Y ya estamos ahí. Bueno, ha salido muy bien Sebastián, ¿no? Daniel Adam estaba empujando un poquito a Pablo. Pablo se va por fuera. Vamos a ver, vamos a dejar las cámaras ahí arriba. Las salidas están siendo ya muy, muy emocionantes, ¿eh? Y se nota el nivelón de los pilotos. Da gusto. Puede haber incidentes, pero desde luego son incidentes de gente pilotando con una calidad y un buen gusto, tío, que merece la pena verlo y disfrutarlo. Y lo que hablamos, ¿no? Ahora se da una situación en la que los pilotos que vienen por detrás con Triguay ahí muy bueno. Muy bien todos los pilotos. Es lo que estaba comentando, que se da la situación de que los pilotos que vienen por detrás son mucho más rápidos ahora mismo, pero claro, tú tienes la velocidad, pero tienes que esperar tu momento porque delante hay unos coches que van más despacio, pero que tampoco son fáciles de adelantar, sobre todo en este momento inicial, ¿no? del stage en los que todos van juntitos y bueno, chapó muy bien el hecho de que no hayan tenido accidentes, porque la situación es propicia para que hubiera saltado ya alguna amarilla. Sí, señor, tío. La carrera está siendo muy, muy bonita, la verdad, que me hacía ilusión que hacerla, ¿no? Estar aquí, verlo, pero luego, sinceramente, perdón, no me está defraudando lo más mínimo. Está haciendo una carrera de mucho nivel aquí en Texas, es decir, buenos pilotos, buenas emociones, y yo creo que el final promete, porque esta carrera, llevársela al currículum personal, yo creo que cualquier sim racer, cualquier piloto virtual estaría loco por tenerla. Ahí tenemos el duelo de Daniel Adam. Y bueno, se está poniendo la cosa calentita y arriba. Mira que freeway. Mira, Adam, Pablo. Vamos. Hombre, a quedar. ¿Quién tenemos ahí dejando un comentario en el canal? Sí, señor. Al señor Luis Agüero. Muy buenas, Luis. Sí, señor. Muy buenas. Además, un señor con muy buen gusto musical. Así que saluditos, Mr. Agüero. Es un placer tenerlo por aquí. Y nada, saludado por parte de Fer y por parte mía. Gran abrazo. Conoce Rocola, es de la onda, es del pedo ramoniano. Volvamos ahí. Del pedo, sí. Sobre todo del pedo. Vale, venga, volvamos a la guerra. Nigel de Jong. Ojo, el holandés se está dejando ver, estaba calladito, el Ford 26, ahí lo tenemos, ha empezado a liderar la carrera. Estaba muy tranquilito por atrás y la verdad que es la primera vez que lo vemos aquí arriba, así que está Nigel de Jong, Sven Lindberger, que le está siguiendo las amarilla, pero no me ha saltado, no sé dónde
Pues creo que ha No sé sido dónde. Nadir. Vamos a lanzar el dron, ¿vale? Y si lo conseguimos ver, estupendo. Aquí voy, Nadir, tiro, repetición. Ha sido una pérdida de control, está el 92, que es Nadir, y hay otro coche involucrado. Están siendo... Volvamos, Chopper. Vamos a ver. Esta sí que es amarilla. Volvamos a la repetición. Trompea un coche por allí abajo. Esta cámara no es la más apropiada. Así que vamos a volver. Esa cámara estaba aquí. Lanzamos. Porque Nadir sí que ha estado. Aquí lo vemos. Uy. 92, el coche verde. Y vamos a verlo con más calma. Tiramos para atrás la repetición y lo vamos a ver mejor. Vamos a ver qué ha ocurrido. Ahí lo tenemos. Creo que ha habido de todo. Se ha forzado un three-way. Aquí vamos a verlo. Se va al muro Nadir y ya le pegan por detrás. Pero ha sido Nadir el que se ha ido al muro. Y bueno, ha habido reparto de golpe. Pero Nadir en un three-way se ha ido al muro y se ha liado, ¿eh? Así que esta sí que creo que ha quedado clarísima. Sí, un fallo ahí de cálculo y tocó el muro y rebotó y bueno, ha habido contacto con otros coches. Ahí lo vemos, a Nadir reparando y me imagino, hoy a ver, dentro tenemos a Ian Corney, Anema también está dentro, Corney se va, sí, hay varios coches. Y nada, pobre, me está dando pena el nano, joder, macho, que no pueda recuperarse de ese despiste que ha habido. Claro, como cualquiera podía haber Pero, caído en eso, ¿sabes? no, Pero, pero hombre, es una situación que yo no entiendo el por qué no le ha dado en ningún momento el Lucky Dog. porque no habrá Lucky 2, ver, Ya, es que, pero si dicen que el reglamento es el reglamento de la bueno, igual a lo mejor pone en algún sitio que no hay Lucky Dog. claro, es que no No lo podemos, sé, yo tampoco claro, es le he que, pegado un vistazo al tema, pero tampoco lo he mirado a fondo, la verdad. hombre, Entonces no sé si en pone, algún sitio pone que no haya Lucky Dog, no lo sé. dice, Posiblemente. realmente lo que leo es, no hay reglas especiales. Las reglas de la Virtual Oval se aplican. Eso es lo que pone en la carrera, pero no podemos adelantarnos, ¿me entiendes? Porque, sí, ojo, un momentito. A Claro, es que ver, tiene que poner en algún sitio específico que no hay Lucky Dogs, porque si no, no es el reglamento habitual de la Virtual Oval. Entonces yo supongo que a lo mejor, yo no lo habré visto, pero en algún sitio igual lo han vale, puesto mire, y señores, nosotros no lo sabemos. pues vale, vamos a meternos la lengua donde nos cabe, que es en la boca, y vamos a dejar que hay que leer. Leer es que es maravilloso. Sí. Lucky Dog desactivado. El Way Around, sí. Es decir, tenemos permitido Ah, el Way Around, pero el Lucky Dog no. Es decir, que está escrito y la Virtual Oval claro, nunca se claro. equivoca. Así Ya que era, ya era ahí, raro de que hubieran tenido un fallo a la hora de hacer la Hogwarts. amigo, pues Pero ahí, claro, no, ahí está. eso pasa por leer por encima. Nunca, Eso no hay es. que leer por encima. Así, Hay que leerlo todo. así me gusta que reconozcamos, es decir, que Claro, las queda muy cosas como claro que las reglas que rigen las carreras son las de Virtual Oval, muy bien, y dentro de la organización del host lo ponen lo que está permitido y lo que no. Así que, señor Nanoflor, usted también tenía que haber leído esa sección que está muy clara en el foro para todo el mundo. Así que vamos a esperar y te deseamos que puedas hacer un way around en cualquier momento. Bueno, oye, mola leer porque mira, hemos desvelado el misterio, así que ahora ya estoy más contento y más tranquilo. Pacecar tirando, vuelta 83, recordemos que esta sí que es una amarilla por incidente que ha causado Nadir, el piloto... ha dado al muro en un freeway y bueno, ha perdido el control y luego se ha llevado alguno más. Ahí está el pace. en qué vuelta tenemos el siguiente stage, Manolo? Sí, pues creo que era el En- 110.
110. En el 110, el último ¿Hasta el stage. 110? Sí, No sí. creo. ¿Sí? ¿Tan largo? Sí, hombre, 75 era el anterior, que ya lo hemos hecho, y ahora nos Vale, vale, vamos al vale. 110. Vamos, que Ok. no lo digo de memoria tengo poca, pero vamos, leerlo tengo ahí a la derecha, toda Vale, vale, la... vale. Vamos a ver. Perfecto. Venga, aquí tenemos vuelta 82, vamos a lanzar, volvemos a llamar, a invocar al espíritu de Joey Ramone y su mascota el gato, ya lo tengo colocado en el atril, con su banderita de Joey Ramone. Yo creo que cualquier noche se me va a aparecer en mis sueños, tío, y va a decirme, oye, dejadme en paz porque me tienen matado por estos circuitos de la NASCAR. Y no, va a tener que seguir aquí acompañándonos toda la temporada, por lo menos hasta el 2021, y que nos inventemos algo nuevo. De momento está él y no está solo, está con su compañero Johnny Ramone, y ya se va al Pace Car. Se preparan, todos preparados, listos en Phoenix para hacer una relanzada a cargo de Níger de Jong, si no me equivoco, y Lindbergh. Ahí estamos y ahí estamos. Y bueno, salida tirando el 26 Níger de Jong, el holandés del Front Row Racing, equipo inglés, donde corre Ian Corney, corre Doug Pickering, corren grandes pilotos. Pero no nos olvidemos que en la Plaza 3 tenemos a Aaron Pérez, un indio con con todo su plumaje en la cabeza. El piloto de Cherokee, que está corriendo con Cherokee desde hace poquito. Es decir, que es recién fichado por nuestro equipo Uy, hermano. el coche 12 se fue al iPhone, pero parece que no sale amarilla. Parece que no sale amarilla. No Pero sí justo. fue el coche 12, lo vi que tuvo contacto o perdió el control del coche, no sé muy bien lo que pasó y se fue al iPhone. Dos Pickering, tío. Dos Pickering, el que se ha ido. Estoy buscando a ver si lo podemos rescatar, pero no lo veo. El 12 no veo. Así que ahí lo tenemos, se ha recuperado porque está en pista, está tirando. Así que volvemos a la cabeza. Vamos a ver por dónde anda el amigo Cortel. Ahí, metido en el lío, donde le gusta. Posición número 12 para Pablo Cortel, piloto del S2V. Ahí está, tirando, metido paralelo con el 41, con Marcus Plus. Marcus Plus es de los pilotos que han ganado la Plaza hoy aquí por el voto del fan. Tanto él como Nano Flores y Johannes Mayer. Y hay otro más, y Nadir. Nadir, el que provocó sin querer la última bandera amarilla. Vuelta 86. Pablo Cortel dejándose caer a la posición 14. Ahí lo tenemos. Se va al muro, se coloca pegadito al rebufo, baja al interior. Ahí lo tenemos y coge la estela del 81, que no es ningún mal compañero. Ian Corney, el inglés, ahí lo tiene delante, así que se ha buscado buen compañero de viaje. Volvamos a la cabeza a ver qué ocurre. Nigel de Jong, Kevin Mays, Aaron Pérez, bragándose ahí bien, Sven Lindberger, Golpe. Micha, Daniel Adam, no, perdón. Micha Crosby, puede ser. Lo he perdido. Ya lo busco yo. Mando el drone inmediatamente porque creo que ha sido Micha quien ha estado por ahí metido en el lío. Vamos a verlo. Lanzo drone. Aquí va. Repetición para nuestros amigos. Y ahí lo tenemos. ¡Wow! Ahí ha estado Pablo también. Se ha montado una gorda, ¿eh? Vamos a rebobinar. Observa la repe porque se ha liado parda. Vamos a verlo desde atrás, ¿qué ocurre? El 22 creo que es Micha, pero vamos a ver que vamos a verlo desde más atrás, lo que sucede, porque... A ver. El 81 le hace un dive-on, diría yo, a Micha, y luego ya, pues, el Pablo ha cobrado, lo has visto hacer, no como yo, me imagino. Estoy ahora mismo estoy viendo la acción Yo creo que a Ian Corney se le mete como no hay hay que el meterse. 81, vale, Sí. eso lo veo, no se puede hacer.
Y ya Eso es lo está. veo, no se puede hacer. Ahí lo Y una tenemos. lástima porque he visto el coche de Pablo. Sí, una pena. Se ha llevado un fuerte impacto tanto en la parte De delantera morro, como, de morro. Una como pena. trasera y una auténtica lástima, desde luego. Pablo, lo hemos visto perfectamente. Te has llevado a Micha de frente con el morro, pero porque el Micha se lo ha llevado el inglés, el habitante de la pérfida Albión. Nah, Ahí lo ese golpe, tenemos. Ese creo que ha sido definitivo. sí. Vale, Y bueno, volvemos a... Sí, sí. aprovechamos el momento, comentar si algún amigo ve la retransmisión en diferido y le interesa algo de esto y no lo conoce bien, tiene cualquier pregunta o lo que sea, pues siempre son bienvenidos los comentarios a posteriori y cualquier duda que Ujú. se tenga por ahí, pues seguro que les Vale, podemos pues, dar información. pues mira, vamos, ya que lo dices, pues vamos a hacer un recordatorio aquí. Bueno, pues eso que os comentaba Huracán Lemon, Huracán Fer, el señor Fernando López Viñar, compañero y hermano en la Raw TV y en Ramones Oval Spain. Ya habéis visto cómo los cómplices valencianos, esa gran banda de punk rock, reclamaba la suscripción, la campanita. La verdad es que a ciertas edades ya nos parecen chorradas estas cosas, pero bueno, como vemos que todo el mundo lo dice, nosotros también aplicamos el cuento. No te cuesta nada darle un like, a nosotros nos da rollete, suscribirte y darle a la campanita, porque si te suscribes y le das a la campanita, pues puedes seguir las carreras nuestras cuando vamos a retransmitirlas, que para que te hagas una idea, quitando eventos especiales, casi todo, no, a partir de ahora hasta que termine el año, todos los domingos a las 8 vamos a tener la clase A de la Virtual Oval. Ojo, ¿no? Y luego cada 15 días vamos a tener las camionetas en el Split Pro, en el Design Pro, que es Design Ton, que al traducido al español sería diseño tono o algo así. Así que Oval, NASCAR virtual va a haber por un tubo en la Raw TV de aquí a lo que termine el año. Y esto es como los partidos de pretemporada, esta carrera de la All Star Race de la Virtual Oval sería como el trofeo, yo qué sé, el naranja, ¿no? Algo de veranito. Y bueno, pues para donde corren pilotos destacados de aquí, de la organización de la Virtual Oval. Así que Y si, sí, al- bueno, nada, si me permites, sí. pregunta José Acosta, al que aprovecho para darle las buenas tardes. Pregunta, ¿a Nano Flores le siguen poniendo hacia atrás en los reinicios por estar vuelta atrás? Hemos comentado que hemos visto en lo que es el reglamento para la carrera que no hay Lucky Dogs, entonces al tener vuelta perdida que salió desde boxes, pues no ha podido recuperar la vuelta. Así es, está Yo- bien claro, no hay, me imagino, no hay, y exacto, y solo hay way around, correcto, dice, si no hay Lucky Dog, Way around, como los claro. pilotos han ido a diferentes estrategias y no ha tenido ocasión de hacer el way around, entonces sigue ahí, Claro, exacto. pero bien, que es importante que quede esto bien matizado porque en la primera parte de la carrera no lo teníamos claro, pero luego hemos investigado correctamente en el foro y está todo súper en orden. Es una pena, se va el Pace Car, vamos a ver Joy preparadito, esta vecina, el gato, porque ya dice que lo pueden acusar de maltrato animal, así que ha dejado el gato y aquí lanzamos nuestro Hey Hot Let Go favorito. Ya estamos de nuevo. Níger de Jong que se ha animado. Aarón Pérez le sigue. Oye, y vamos a ver, imagino, ¿ha vuelto Pablo? No, ¿verdad? A ver.
Pablo está en pista, mírenlo aquí con el coche destrozado. Bueno, pues venga, ánimo, Pablo, ahí con un par que diría aquello, que míralo, el mundo es para los valientes. Míralo, ahí lo tenemos después del trayazo que ha tenido con el Micha. Aquí lo tenemos en pantalla, morro destrozado, pero la actitud intacta. Aupa, Pablo. Nigel de Jong en la cabeza tirando y ojito, noticias para la comunidad hispana. Iberian Power, Aarón Pérez de Cherokee, ahí dando calla. Ojito que Aarón Pérez tiene 1900 de Irrati y ahí está codeándose con la florinata europea, Nigel de Jong 5900, y ahí lo tiene como está Aarón echándole espuma y aliento en la nuca. Sí, señor, ahí tenemos al Chevy, la bestia 131 de los Cherokee, pilotada por Aarón Pérez. Muy bien, muy bien, muy bien por él. Detrás está Kevin Mays con el coche 47 y luego, bueno, ya se está poniendo ahí turbio otra vez la cosita. Vuelta 90 en Texas. Ahora veremos a ver, porque seguramente yo creo que en la vuelta 110, en el último stage, todos los pilotos van a cambiar neumáticos. Sería buen momento ese para que el Nano recuperara Flores, pero claro, recuperara vuelta. Joder, la cabeza a veces. No. Recuperara vuelta pero claro, ya con más vuelta de neumáticos, así es que vamos a ver qué es lo que sucede. Venga, más saluditos. Lucas Dávila, otro pilotazo, amigo de la casa, de la RO TV, amigo de los Ramones, que nos pega un saludito y nos invita para el domingo. Pues allí estaremos. Lucas también corre en la Virtual Oval, piloto argentino, así que bueno, muy contento del ambientazo que hemos conseguido crear en esta carrera tan especial de la Virtual Oval. La verdad que muy contento, muy agradecido por las visitas que estamos teniendo por el chat, y el domingo, por supuesto, Lucas, allí estará la RO TV retransmitiendo la carrerita. Aquí recordar esa primera carrera en la clase A de la virtual en Walkie Green, en Road. Ay, mamá. Mal. Ay, que por cierto no está en el calendario del camarito, que estaba acojonado, que yo decía, pues esa me la dropeo, pero no, creo que el camarito nos toca Indianápolis. Así que bueno, bien, sí, con tranquilidad. Vamos, volvamos a Texas. Vuelta 94. Jesús Juan, ve calentando motores, que a las 12 estoy ahí en la Open, en nuestro circuito favorito conocido como Bingo IRSS. Vamos para allá. Luego os contaré en privado un carrerón que me pegué ayer para ganar 9 puntos nada más. No, pero impresionante, lo digo porque son de los que hace afición. Corrí con un tío de 6.000 y pico, otro de 5.000 y pico. Estuve hasta las 2 últimas vueltas con ellos en cabeza, no había gasolina, hicimos una entrada a pique, nos matamos todos, salimos y bueno, tío, de estar ganando 80 y tanto gané 9, al final pude, pero fue espectacular, tío, qué carrerón con el camarito. Así que Jesús, te esperamos luego. Indianápolis, Road, no, creo que el camarito en la Virtual Oval nos toca Indianápolis Oval, no me dedico. Es que a los del camarito os quieren más, no ponen Road. Perdona que abrimos y cerramos el espectáculo de la Virtual Oval todos los años. Os quieren más, abrís, cerráis y os meten menos circuitos de Road. Nada. Venga, volvamos. No, pues volvamos. Venga, que la Virtual Oval está celebrando, como decíamos, esta carrera especial, evento especial que hace todos los años. Tenemos varios ganadores en pista, como hemos comentado antes, como puede ser Nigel de Jong, ya ganó la All Star un año. ¿Quién más? Ian Corney la ganó también. Gabriel Storr, que por cierto lo tenemos aquí muy tranquilito en la posición 14. Este piloto también ha ganado una edición. Y mira, ya he puesto, como lo tengo a mano y la Virtual Oval es una gozada, este piloto, Thomas Norden, ganó también. ¿Dónde está Thomas Norden? Cámara para él, aquí lo tenemos. Thomas Norden ganó la del 2016. Y Michael Schneider, me suena que también pueda estar por la pista, o alguien con un apellido muy similar.
también ganador de una edición de la All Star. Es decir, que mucho nivel aquí en pista. No, lo he confundido con Steniske. Pero bueno, hay como 4 pilotos que sí que han ganado la All Star Race de Virtual Oval. Y ya que estamos dando esos detalles, que la gente entienda por qué hay que tener para correr aquí. Cualquier piloto de los que tenemos en pista hoy, pues han ganado por lo menos una carrera de la Virtual Oval, ha corrido mínimo 18 carreras y además su índice de juego limpio, de carrera en limpio, el Fair Play Index, está por debajo de 1. Esos son los requisitos para que un tipo pueda correr la Virtual Oval en este evento especial. Así que... Sí, Manolo, nada, sí. Veo que Pablo Cortés definitivamente ha abandonado la Haas. Kevin Ortega en este preciso momento también abandona la Haas y bueno, una lástima. Que pues eso, como estamos ahí en el bombo y hay veces que nos toca la mala suerte de comernos un accidente en los que no hemos tenido nada que ver, pero no te da tiempo a esquivar y el golpe fue muy fuerte, la verdad. Bueno, Fer, y creo que ya quedan 25 vueltas y entonces es el momento de esconder la torre nazcareña y sacar ese magnífico ticker nazcareño que tenemos arriba, como las retransmisiones de la Fox, las de verdad, las serias. La ROTV no se priva de ningún grafismo de calidad y ahí lo tenemos, arriba ya, a falta de 25 vueltas en esta magnífica carrera de la All Star Race 2021 de Virtual Oval iba a decir Phoenix, no, en Texas. Así que Pablo estaba en la estrategia ganadora, puesto por... Venga, mira, Pablo ya está haciendo sus apuestas por Marín. Oye, mala suerte, chicos. Qué pena cómo se ha cruzado ese coche para arriba y, vamos, insalvable. Mira, pero yo le cojo el guante, le cojo el guante, que yo soy muy de apostar. Él dice Marian Hensel, pero yo hay un hombre ahí que siempre lo tengo también de los favoritos y es Nigel de Jong. ¿Tú qué dices, Manolo? ¿A quién apuntas tú ahí? Pues, oye, está guapo porque podíamos hacer eso. Venga, va, que vayan diciendo por ahí. Pablo se queda con Marian Hensel. Tú, Fer, has dicho la bestia Nigel de Jong. Yo me voy a decantar, vamos, por Ian Cornish. Venga, va. Ian Cornish también. Sí. Está agazapado ahí. Ah, no. Lo retiro. Que Ian Cornish se ha llevado por banda al 22 y no puede ganar nunca en la vida. Qué cabrón, que callado. Ha puesto en la mesa presa. No se vale cambiar. No. Retiro. No puede ganar. Pero Hansel Adam cambia gomas ahora. A ver. Fer Nigel. Mira, Jesús va contigo. Vale, pues yo voy a cambiar. Mira, voy a apostar por el alemán del Wonderboard, Carsten Tail. Venga, va. A Free Espárrago, por ese. Va a estar interesante. Lo que comenta Pablo, ¿no? De que unos van a parar, pero vamos a ver. Eran 3 juegos, ¿no, Fer, de ruedas? Eran 3 juegos de ruedas, pero hay gente que alargó el primer cambio, dijéramos, mucho. Yo creo que... No sé, vamos a ver. La pregunta se va a resolver en 4 vueltas. Estamos en la 106, en la 110 es el stage, y en ese momento veremos si entran todos, los que no entran... Desde luego los que no entren van a tener muchísimas vueltas de neumático. No sé, yo creo que van a entrar casi todos, veremos.
Pues como bien dices, ahí tenemos nuestro grafismo, ha salido el logo especial de la All Star y luego ese que nos han hecho Huracán Lemon y Manolo Matau ahí dirigiendo el cotarro desde la cabina de la ROTV. Mamá, no nos esperes a cenar, llegaremos tarde. Así que 19 vueltas para que finalice la carrera, pero es verdad que estamos... Ay, que la 110 el Steak, ¿no? Claro, 110 sí, sí, claro, sí, sí. ahí veremos a ver las estrategias de todos. Pablo cuenta con que hay gente que no va a parar. Yo creo que van a parar casi todos. Veremos a ver, veremos a ver. Venga, yo he anotado Carsten Tail, yo, tú y Jesús, Nigel de Jong, bien. Y el amigo Pablo se la da a Marien Hense, ¿no? Marien. Vale, muy bien. Jacosta, yo voy al que 004 segundos de la bandera de... Señora Inel Acosta, no sea tramposo y mojes el culete ahora. Aquí Inel Acosta que quiere ir a caballo ganado. No, hay que dar ya los votitos y ver, porque si no, y bueno, a 004 habría que ver también, pues va a estar hasta difícil ahí. Bueno, la carrera, como decíamos antes, está siendo muy bonita. Ha merecido la pena desplazar a toda la unidad móvil de la ROTV hasta Texas. Y aquí estamos, el Huracán Lemon y un servidor pasando, echando la tarde con todos vosotros, pasándonoslo bien y disfrutando con la buena compañía que estamos viendo. Bueno, perdón. Es que me pego unos sustos. Cada vez que sale el stage, se me pone el infrac, se me enciende en amarillo, hay que destella. Y yo ya le doy al freno automáticamente. O sea, esto es una locura. Hombre, vamos a ver, momento grave, ¿no? O sea, sí. A ver quién para. Eso, vamos a observar. Todos, yo creo que paran todos, vamos a ver. A ver, los que menos vueltas tienen de neumático. Tenemos, a ver... Yo soy de letras, Pues los que menos vueltas tienen 23. Pues parece que no está parando nadie de momento. Vamos a ver. Tienen que parar. Hay gente con 35 vueltas que yo creo que tienen que parar. A ver. Entran. Van entrando. Nigel de Jong, Caster Face, Baspero, Limergue, Pérez, todos los que canto entran. May, Raus, Cornish, Flood, Kaiser, Mayer, buah, todo el mundo. A ver si entra todo y puede Nano Flores ganar la vuelta, tío. Mi hija me dice que estoy majareta. Vamos a ver, no, papá, no siempre fue así. No le importa. No, a ver, un momentito, un momento interesante, ¿eh? Ojo. Nano Flores, ojo. Ahí lo tenemos. Cámara especial para Nano Flores, más que merecido. Vamos, Nano, ahora sí que mucho mérito haber estado toda la carrera hasta el último stage y ahora va a hacer uso de su way around y la Road TV le manda de aquí un aplauso como la copa un pino. Es decir, que el Nano Flores saca el hacha y se mete en carrera, ¿no? Es decir, que muy meritorio. Sí, señor, míralo, ahí lo tenemos en pantalla. El piloto argentino del HD Sim Racing eSport. ¡Aupa! Bueno, hay que decir que Nano Flores recupera vuelta. Sí, pero va a tener el handicap de 23 vueltas en sus neumáticos, que son las que lleva hasta ahora. Y ha habido una situación que he estado viendo ahí de la salida en el cambio de neumáticos. Ha sido, vamos, apretadísima entre los 4 o 5 primeros queriendo ganar posición. O sea, espectacular. Ahí tenemos al Nano, nos hemos metido en su cockpit porque sinceramente el piloto 118 creo que se merece estos momentos de gloria porque coño, es que ha aguantado todo el carrerón ahí, aguantando y además cada vez que le iban a doblar,
¡Pum! Llegaba al stage, ha sobrevivido y bueno, vamos a disfrutar con él este way around. En cuanto el pace car pase otra vez, creo, por la línea de meta, él podrá tirar millas para adelante. Así que muy, muy meritorio, y desde la Raw TV le damos un buen aplauso y un buen achuchón. La verdad que se lo merece. Y ahora veremos, ahora dirá, ahora lío, ahora me meto ahí y ya está, muy bien. Ya digo, lo va a tener un poco difícil por eso, por la diferencia Ajá. de neumáticos con todos los que tiene por delante, Sí. pero bueno, Bueno. queda carrera y vamos a ver, como dicen por ahí, como dice Acosta, va a haber otra amarilla. Yo creo que sí, estamos ya, van a quedar, pues eso, 15, 15 no, 13 vueltas, Manolo, cuando den la salida. 16, pues sí, por ahí más o menos, ¿no? Estamos a 16 ahora. 13 vueltas me parece que Sí. son las que Y va a ser quedarán a fuego. Esto ya exacto. a cuchillo, Exacto. entre los dientes. Así es. Y es el momento de arriesgar, por supuesto. Ahí tenemos al Nano Flores y este es el momento estelar para él. Sí, ¿no? En cuanto pase por la línea de meta, En cuanto pase por la línea de meta. ahí está. Venga, ese way around, tira para adelante, que te lo has ganado a fuego. Ahí lo tenemos, ya circulando a toda trenca para colocarse arriba. Nosotros vamos a ir preparando al amigo Joey y vámonos también pues para arriba a la cabeza, porque esto se va a poner muy, muy, muy interesante. Dos Pickering por ahí. Vamos a ver que se coloque la cabeza. Sí que le cuesta recolocarse el panel de control, ojo, Sí. ¿sabes? Dices Porque que yo ahora creo que por fin lo tengo. a mí me Va- pasa igual. Yo tengo la tabla de tiempos del SODE y hay veces que te vuelves loco. Mira, ojito, ahí tengo a mi favorito, Carsten Taylor del Wonderwall, va a lanzar. Nigel de Jong, por el que habéis apostado tú y Jesús. Así que, ojito. Bueno, fíjate, y me encantaría perder la apuesta si ganara un Pérez, ¿sabes? Me daría igual, porque ahí tira, A mí también, por ¿sabes? supuesto. Es decir, que para nada, es decir, que una cosa es esto y otra que si Aarón Pérez de momento está haciendo un carrerón. Ojito que van a lanzar. Vamos a ver. Y aquí estamos ya, a falta de 15 vueltas, que es lo que preguntabas antes. Ver, pues eso es lo que queda ahora, 15 vueltas para terminar. A decir, que creo que las del Stay no están contabilizando, ¿eh? Amigos, es que como mola leer por ahí, Sí, así que yo, ahí. como era, claro, yo calculaba las 125. No, pero ya está. Las amarillas son pero no 6, parón y vuelta a contar. Así que muy bien, me parece bien. Estupendo. Aquí tenemos Nigel de Jong a por todas. Pero tenemos aquí a Aaron Pérez al indio detrás. Está yendo todo el mundo dándolo todo ya, pero bueno, ahí vemos como Nigel. Ojo, que más. Pero se empieza le ahí menea el con- coche, Sí. Nigel de Jong, es que había Amarilla, apostado. no me ha saltado, ¿dónde? Marcus Frus pidiendo sorris. Marcus Frus pidiendo sorris Matías, en el chat de voz. a mí me han Marcus salido Frus. demasiado, A ver, Marcus Frus, ¿qué número es? Si te lo digo. Marcus Frus es el número 41, es el que ha pedido disculpas. Calculo que habrá tenido la culpa. No sé, vamos a dar para atrás a ver si vemos algo. Yo tengo el coche en el 90, que el 90 es Matías Scott, pero creo que ha estado cerca, estoy viendo a alguien por el pasto, estoy viendo al 90. Vamos a verlo, en esta repetición se ve bien. ¡Buf! Y ha habido lío, importante, a ver si ha librado a Nanoflores y ha ganado posiciones. Aquí lo vamos a ver. Derrapa un coche y ya se lió, pues casi diría un Big One, porque se están dando muchos. Y todo viene de un derrape.
Ahí hubo. De todo. Porque luego una vez que derrapa se pega. Vamos a ver, la última repe. Sí que ha habido, madre mía. Volvemos ahí, una repetición, derrapan allí delante, que será el plus que dice, pero luego ya salía por todos los lados. Pum, pum, pum. El 96 se lleva el 90, lo remata más y volvemos al directo. Ya decía por ahí en la costa que iban a haber más amarillas. No, pues sí, Claro, efectivamente. ahí Y, está. y como dice ahí en el chat, ¿no? Dice que Nano para el pit, efectivamente. Nano Claro, llevaba un handicap ahí de 20 tantas vueltas, 26 vueltas en este momento ya de gasto de neumático, y ahora pues se pondrá ya con la misma estrategia de ruedas, ahí bueno, con 2 vueltas menos que los demás. lo tenemos ahí saliendo. Ya vemos al piloto argentino saliendo con las rueditas nuevas en igualdad de condiciones que todo el mundo. La verdad es que, pues oye, ha sido meritoria esta carrera que está haciendo. Ha sido, no, es meritoria. Y bueno, ahí lo tenemos, reincorporándose. Y oye, creo que Ian Corney está todavía parado, ¿eh? Sí, allá no, es que allá hubo, bueno, como sabéis, yo veo la repetición de YouTube unos segundos más tarde, entonces Sí, lo que vi fue que hubo un golpe más por adelante, ¿no? De donde luego se tocaron coches, o sea que sí, hayan habido por lo menos 3, 4, 5 coches con daños importantes sí. para lo poco que queda de carrera, que ya no creo que les dé tiempo de hacer mucha reparación. Bueno, ojito, sigo haciendo hincapié de que el piloto español Aaron Pérez del Cherokee está ahí batiéndosela con los grandes, ¿eh? Porque Gran eh, carrera, gran sí, sí. carrera de Aaron Pérez, sí señor, sí señor. Muy bien, muy bien. Sí, sí, Pablo, sí que lo tenía guardado porque ha entrado, ha cambiado ahora y bueno, y se mete ahí en la salsa. Faltan 13 vueltas y ya ahora la cosa sí que está calentita para todos. Yo creo que, como decía antes, todo el mundo quiere tener un super triunfo de este calibre en su currículum. Así que bueno, ya ha llegado hasta aquí. Lo que me gusta de la carrera es eso, que es que como montes una amarilla no ganas. Y entonces eso te hace también, ¿sabes? Pensártelo todo Claro, un poco claro, claro, más. claro. Es Así, que yo siempre lo he pensado, que en los campeonatos privados el que causa una amarilla tiene que tener una sanción importante que haga que la gente vaya con mucho más cuidado en los campeonatos. le Pero tiene bueno, que costar más caro, es, claro que es, sí. es una opinión personal y cada uno vemos las cosas de una manera, pero yo pienso que sí, que eso de quitarse puntos o tal, no, o sea, el que la hace que la pague, porque cuando se provoca una amarilla hay gente que sin comerlo ni beberlo acaba con el coche destrozado fuera de carrera, y es bastante injusto y oye, Bueno, chicos, está pues estoy totalmente de acuerdo, Fer, que debe ser más cara la sanción, que te tiene que doler. Y bueno, dejamos nuestras divagaciones para irnos a Texas. Faltan 13 vueltas, ya todos con su pareja de baile preparado, el pace car tirando de ellos. Vuelven a tirar una vez más Níger de Jong y Aaron Pérez, los dos arriba. Y en la segunda fila está Aaron Maspero, el inglés, con Roland Rauch. Es decir, y mi favorito para esta carrera, Carsten Tate, en la tercera fila con Sven Lindbergh. Así que, ojo, que la cosa se va a poner muy, muy interesante para lo que queda de carrera. Vámonos a la cabeza. Vamos a invocar el espíritu de Joey Ramone y su mascota, el gato con botas. Y darle tiempo para que se suba allí a la tri, porque si no se va al pescar. Lo veo corriendo por el muro, sube, trepa la escalerilla y ahora ya está en su posición con la bandera. Es que siempre llega tarde el cabrón. Ahí está, y ahí está Joey lanzando amarilla. Muy bien, lanzando la verde. Vamos a ver. Esto se pone bueno, ojito, paralelos para dar y tomar.
aquí ya todos, llegado esta hora de la noche, quieren llevarse el título a la vitrina, y Nigel de Jong con Aaron Maspero, compañero de equipo, están los dos del Front Row Racing ahora mismo liderando la carrera, pero no se deja doblar el brazo a Aaron Pérez de Cherokee, y ahí está haciéndole un paralelo al inglés Maspero. Joder, la verdad que carrerón está haciendo el amigo, macho, míralo ahí peleándose con Maspero, que ojito que Maspero otro tipo de 5.000 de rating. Es para quitarse el sombrero en la carrera de este hombre, de Aaron Pérez, hoy. Sí, señor. Míralo, ahí está. Míralo, qué bien por fuera. Muy bien. ¿Viste cómo le ganó por fuera? Sí. Ahí están peleando. Nano Flores está en la posición 16, le lanzamos una cámara, ahí lo vemos, que se la ha ganado a pulso, pero volvemos con Aaron Pérez porque esta cabeza ha faltado vuelta. Nigel de Jong, Aaron Pérez y Aaron Maspero, ojo, emparedado el Cherokee, el indio Cherokee Pérez por dos del Front Row Racing, equipo inglés, y dos tipos de 5.000, entre los dos hacen 10.000 y pico de rating, y ahí tenemos al Cherokee con 1.900 batiéndose el cobre, sí señor, aupa Cherokee. Míralo. ¡Qué bueno! Vámonos. Sí, yo he ido a la apuesta fácil. Nigel de Jong, que ya lo conocemos, un piloto súper experimentado, y bueno, ahí lo estamos viendo, ¿no? Pero qué grande Aaron, que a priori no sé si... No es... menos IR, menos experiencia, sí, pero que hoy está haciendo un carrerón. Carrerón. Perdona, Pablo, creo que hoy no debes jugar a la lotería. María Gense está en la posición 21, así que yo creo que se habrá visto, ¿no? en el lío de antes. Pero ojito, vamos a la cabeza porque me estoy súper sorprendido, Nigel de Jong, pero estoy muy sorprendido por el ritmazo que lleva ahora mismo Aaron Pérez de Cherokee ahí detrás. De verdad que si termina así ya... Amarilla. A ver... Amarilla. Que, Daniel Adam creo que ha sido el que ha estado visto en el incidente. Vamos a verlo, vamos a mandar ese dron para atrás, a ver si nos cuenta algo, porque qué pena cómo iba tirando a Aaron Pérez detrás. Vamos a la repe. ¡Buf! Madre mía, cómo ha volado el coche de Daniel. La ha dado, a ver qué ha sucedido. Rebobinamos. Aquí lo vamos a ver mejor. Aquí, vamos. Va Daniel tirando, se le va el coche, golpea el muro y ya se lía parda. Le dan por todos los lados. Ahí en esta repetición es suficiente. Se le ha ido el coche a Daniel Adam y ya, bueno, pues ha habido víctimas inocentes que han tenido que pagar también las consecuencias. Vámonos a la cabeza, que la cosa se está poniendo interesante. Nigel de Jong, otra vez pareja de baile con Aaron Pérez, que está siendo, yo creo que la sorpresa de la carrera, pero con diferencia, sí. Además. Sí. Qué gran carrera la que está haciendo Aaron Pérez. Vamos a Están todos los pilotos de cabeza con 8 vueltas de Steam. Y no sé si es que no los estás. Tenemos al Nano Flores en 10ª posición, Manolo, ¿es correcto ese dato? Sí, total, ahí lo tenemos dentro del coche, lleva adelante a Matías Grau, es decir, ahí tenemos al Nano Flores, ahora ha bajado a la 11, pero ya sabemos lo que hemos comentado, que empieza a calcular las entradas y salidas, porque está entrando mucha gente a pit, Sandow, Hensel, Tail, Flux, hay mucha gente, y este momento es de confusión total en el panel de control. Pero... posición 15, ahora cuando se reubique volvemos con ello. Lo que tenemos claro que Nigel de Jong no suelta ya para lo que queda la cabeza. Aaron Pérez, la gran sensación de la carrera del piloto de Cherokee, el nuevo fichaje de Cherokee, en la segunda posición de la All Star Race 2021 de Virtual Oval. No es ninguna casualidad, está corriendo muy bien y aguantando la presión que le estaba metiendo el inglés a Aaron Maspero detrás. Es decir, que
no es que esté fruto ahí de la casualidad, está fruto de el gran carrerón que se está marcando. El Nano Flores ahora mismo lo tengo en la posición 12, pero lo dicho, hasta que no veamos cómo queda todo esto, no vamos a volver locos con la clasificación. En el momento que estén como parejas de baile, pues damos la parrilla como va. Lo que sí que seguro es lo que estáis viendo ahora. Detrás el Pescar, Nigel de Jong, Aaron Pérez, Roland Routh, que se ha metido en la tercera posición, y Sven Lindberger en la cuarta. A ver, Roland Routh, correcto. Sven Lindberger, el inglés más pero que ha caído un poquito. Yo creo que debe ser producto de las ruedas, creo yo. Mike Steineke, que es el que nos cuesta este apellido, ¿eh? Y bueno, ahí tenemos Marcus Flood dentro, reparando. Doug Pickering sigue en carrera. Matías Kraus. Y volvamos por arriba. Pescar y Nigel de Jong. Oye, hemos puesto poca publi, ¿eh? Estamos siendo buenos chicos. Nano el 10 sí, pero ahora no... estamos mirando Einel y ahora mismo nos sale el 14. Pero es lo que decimos. Ahora mismo me sale 11 el Nano, o sea que... Claro, por eso vamos a dejar que se calme el panel, Sí, se a ver coloque. A mí ahora el 11 también. Pero vamos, es normal que esté así por las entradas y salidas. 7 vueltas para el final. La gente, algunos ya arañando de cerca el título de decir, ser campeón de este carrerón anual no es moco de pavo, no lo puede correr cualquiera, cosa que también me encanta, esa disciplina, esa manera de reunir, pues hoy hemos tenido 27 pilotazos en pista, pero recordemos que con la Vitola de All Star hay ahora mismo en la Virtual Oval unos 38 pilotos. Es decir, hasta 38 pilotos podían haber estado aquí, pero es evidente que por temas de vacaciones, trabajo, el mes que estamos, agosto, pues bueno, algunos se lo han tenido, no han podido estar, pero vamos, no creáis que muchos más pueden correrla. 38 es gente que tiene la Vitola de All Star en la Virtual Oval. Vámonos, todavía no están emparejados, está la cosa tranquila. A ver, siguen en fila india. Ahora, en el paso por meta entraremos en el One to Green, se emparejarán Muy bien. todos los coches. Vamos a tener a Aaron Pérez saliendo por fuera. Uh-huh. Y el compañero de Nigel de Jong, hemos dicho que era Roland Routh. No, Maspero, pero eso no se espera por Maspero. nadie. Sí, sí. Vale. De hecho, creo que si le coge la estela le va a ayudar. ¿Sabes? Es decir, Claro, que- eso iba a decir, que si tiene sí, sí. oportunidad, seguro que le echa un cabre a Nigel de Jong. Pero seguro, vamos, lo he visto en otras ocasiones y así, bueno, es que el lícito está ahí. Aquí Vamos lo a tenemos. ver, llevan 8 vueltas de Steam y vamos a ver si Aaron puede pelearle la posición por fuera a Nigel de Jong. Vamos Ya a veremos, ver. Ojo, que además lanzan en fila Oye, india. ¿esto qué es? Lanzan... Sí. Hay que leer más. Vamos allá, ¡Vamos! ¡Qué guapos! Bueno, pues... Sí, carrera totalmente diferente a la que estamos acostumbrados, pero que estamos aprendiendo. Sí, señor, lanzada en fila india y dice, las luces de Pace Car están apagadas. Es single file, ¿ves? Ya hemos aprendido algo más. Gracias, Inés Acosta. Ahí nos lo ponen en el comentario, que les sirve para todo el mundo. Gran lanzada de Nigel de Jong en fila india, y Aaron Pérez sigue ahí sin dar a torcer el brazo. Y mira, cogiéndole la estela. ¡Wow! Esto se está poniendo Vamos a ver, muy vamos bien. a ver. Muy bien. Vámonos. ¿Qué Vamos clase a ver si de en algún momento que vaya con cuidado, porque a él también, el piloto que le viene por detrás también viene con idea de meterle el coche. Vamos a ver Ahí qué es lo está. que sucede. Ahí Ahí está, ahora mismo, Roland. paralelo, ¡Oh, qué duelo con paralelo en la Roland! segunda Mira. posición. Sí.
Y esto lo va a aprovechar Nigel de Jong para distanciarse, seguro. Mira Vamos atrás. a ver, que lástima, y Aaron va a perder un poco el compás. Ese Uf. paralelo los está matando y le está dando la victoria a Nigel de Jong. Sí, pero a ver si aguanta por lo menos la segunda Y ahora posición. Triguay por detrás. Mira qué fiesta. Triguay, ¡Oh! Tremendo. Ojo. Y Johannes Mayer de Renegade Motorsport se ha metido ahí arriba, tío, que es uno de los invitados. Ojito, el coche número 7 es un All-Star de voto de fan. Es decir, que no debería estar en la carrera porque no reunía los requisitos de piloto All-Star, pero ahí lo tenemos. El invitado estaba él, Nano Flores, Nadil y Marcus Flu. Pues ahí tenemos al invitado. Sorpresa, adivina quién viene a cenar esta noche. Pues ahí lo tenéis, Johannes Mayer. 3 vueltas para final en Phoenix. Ahí tenemos tenemos al Nano en 8ª posición, ¿eh? Sí, Bravo, señor. ahí. Venga, ahí va, cámara para el Nano Flores. Venga, Iberian Power, no, Hispano Power, Latino Power, Latin Power, Molotov. Vámonos a la cabeza. Aaron Pérez ahora mismo ha perdido un poquito ahí el ritmo. Ojo, Aaron Y Pérez está. entre Johannes Mayer y Roland Graus ahí peleando en la 2ª posición. Muy Pero bueno. Nigel parece que está perdiendo también ritmo, no acaba de despegar. Vamos a ver qué pasa, porque por detrás viene la cosa apretada. Venga, yo que pierda para que pierdas tú. Uy, Jesús. Venga, voy con Roland Raus. Ya soy como en la costa, cuando quede 004, voto. Ojo, Aaron Pérez se ha puesto en la 3ª posición. ¡Buah! Si hace el podio sería tremendo. Ahí está. Sí, señor. Venga, vamos. Vuelta final. Vuelta final. ¡Qué bueno! Ahí los tenemos. Nigel de Jong. Que pelea por la 2ª, 3ª, 4ª, 5ª plaza. Y Nigel de Jong se va a llevar la victoria con solvencia. Y Aaron ha hecho podio, creo. Y vamos a ver. Sí, bravísimo. Y Aaron Pérez, 3ª posición. Bravo, Aaron, bravo. Sí, señor. Qué buena. Vamos a ver la última vuelta. A ver. Vamos a repetir esta última vuelta. Vámonos allá con Aaron. Ahí lo tenemos. Vuelta en repetición desde nuestro dron comprado en Amazon. Ahí lo tenéis. Qué carrerón de Aaron, cámara lenta, pisa un poco el pasto, pero se ha metido ahí en la 3ª posición. Estamos repitiendo lo que es la última vuelta aquí en Phoenix, en la All Star Race 2021. Nigel de Jong ha cogido hueco importante, no ha tenido problemas con la gente de atrás, y luego le venía Roland Raus, Aaron Pérez y Johannes Mayer. Es decir, un final, ahí lo vemos peleando por el podio. Interesante el 7, que es Johannes Mayer, como decíamos, invitado de lujo aquí. Ahí lo tenemos, atacando a Aaron Pérez, pero Aaron Pérez, ojo, que está rodeado de gente de 5, de 4000 de Irratic, este piloto de Cherokee, así que muy meritoria la carrera en general, y lo que es el final de carrera, súper espectacular, poniendo nervioso a los gallos de corral. Así que esta es la repetición, y así ha terminado. Entra Nigel de Jong, luego Roland Raut y luego el indio Cherokee. Brutal, sí señor, gran carrera, Fer, y si te parece vamos a ponerle a la gente cómo ha quedado la clasificación. Pues sí. Vamos a ver, que la tengo aquí, clasificación, escondemos el ticker y nos quedamos más tranquilos, y ya vemos aquí la clasificación, mostrar, y aquí la tenemos para todos. Ahí tenéis
cómo ha quedado Nigel de Jong, como decíamos, Roland Routh y Aarón Pérez. Ese es el podio de la All-Star Race 2021 de Virtual Oval. Y luego Johannes Mayer, Sven Lindberger, Carsten Taylor, Thomas Norden, oye, que ha estado mira donde ha terminado, 7ª posición, 8º Nadir Ridenneck, 9º Kelvin Mays, 10º Marcus Baumgart, 11 Nano Flores, muy buen resultado para cómo le ha ido la carrera, meritorio, el 12 Anema, Gaby Storr 13, Sebastián Samedow 14, Mike Steinecke 15, Doug Picken en el Galet 16, 17 Marianne Hensel, 18 Matías Kraus y damos un salto, Matías Kraus, Yves Kaiser, Daniel Adam ha vuelto a tener mala suerte como el pasado miércoles en la Xfinity, Matías Cott en el 22, Aaron Maspero el inglés, ha caído bastante, 23 Marcus Flood, 24 Ian Corney, 25 Pablo Cortel, que tuvo que abandonar por un incidente no provocado por él, 26 Michael Misha Krasic y 27 Kevin Ortiz. Esta ha sido toda la parrilla que ha corrido hoy aquí en Texas en esta carrera especial. Así que muchísimas gracias, yo creo que a todos, toda esa gente guapa que ha estado aguantando el chaparrón ahí, compartiendo comentarios en el chat, a todos, como decimos, los que lo van a ver en diferido cualquier día de la semana, que sepáis que esto es un evento especial de la Virtual Oval, lo hemos explicado por activa y por pasiva de en qué consistía la carrera, así que vaya a disfrutarla igual que lo hemos hecho Huracán y yo, y no sé, añade tú para rematar lo que quieras, querido Fer. Pues nada, simplemente pues eso, agradecer a todo el mundo que se ha pasado a ver el directo y que luego verá la carrera en diferido, el que estén aquí con nosotros. Son la razón de ser de que nosotros estemos aquí pasando la tarde y comentando la carrera para el disfrute de todos. Y por mi parte, pues nada, el domingo nos veremos en pista con algunos de los compis que se han pasado por aquí, y los que no, pues ahí tienen la excelente retransmisión de la Road TV para seguir esa carrera en Watkins Glen. Pues nada, dicho queda, larga vida al Sim Racing, larga vida a la Virtual Oval, larga vida a la Orden Ramoniana, larga vida a la Road TV, larga vida a todos los que nos quieren, aunque sea solo un poquito. Muchas gracias y nosotros nos vamos de parranda por Texas. Chao, chao, chao. Cuando amas a una persona, quieres lo mejor para esa persona. Comprendes que esa persona merece lo mejor de ti. Y por eso pones la mejor versión de ti mismo frente a alguien que está dispuesto a brillar en tus ojos. Coges fortaleza y pones todas tus habilidades y capacidades para dar lo mejor de ti mismo. Sacas de donde antes no tenías todo tu esmero en hacer que esa persona brille más que nunca. Por eso, cuando tienes la oportunidad de trabajar con el corazón en los detalles y comprendes qué tanto puede hacerte feliz, lo que realizas se transforma en una gran declaración de fortaleza, amor y pasión por lo que haces.
La magia está en el detalle, la pasión en el brillo y el amor en la acción. Detail Park. Cuidamos de ti.